Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este debate hoy. Debate sobre el debate, las tertulias, los tertulianos y deontología. Primero, bueno, es un placer compartir mesa con estas personas, que estoy segura de que en su tarjeta de visita no pone tertuliano, ¿a que no? Yo no pongo ni periodista. No, ni periodista, ¿no? Pero lo de tertuliano, Sí, periodista, ¿verdad? sí. Y tertuliano me gusta, ¿eh? Bueno, por cierto, término. ni os los he presentado. Íñigo Alfonso es el director y presentador de las mañanas de Radio Nacional de España. Encarna Samitier dirige el 20 Minutos. Angélica Rubio es directora del Plural.com y Gaby Sánchez, corresponsal político en Voz Populi. Y lo decía porque el tertuliano es una figura como que la tenemos muy asociada, la vemos en televisión, les escuchamos, tenemos nuestros favoritos, pero poner en valor que es que un tertuliano primero tiene que ser un buen periodista, primero tiene que ser una persona muy formada, primero tiene que ser una persona con unos códigos y con una manera de transmitir que llegue y que sea honesta y que consiga también conectar con la audiencia. Por tanto, bueno, ahí está mi defensa, también es parte de mi oficio, no como tertuliana, yo modero en Buenos Días Madrid, de Telemadrid, y la verdad, aunque recuerdo perfectamente que la primera vez que me tocó moderar una tertulia política fue en las mañanas de 4, y no escuchaba nada, no era capaz de entender nada de lo que decían mis compañeros, os lo juro, ¿eh? Esa fue la primera. O sea, esa sensación de guau, 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 guau. Bueno, pues por suerte al día siguiente ya no fue así, pero a mí es un género que me gusta mucho porque consigue analizar en profundidad, cuando lo hacemos con calma, ¿no? Cuando no es un griterío que a veces se convierte, y ofrecer diferentes sensibilidades a una información, profundizar a un tema de actualidad. A veces se alargan tanto los temas de actualidad como ahora las negociaciones, y cada día somos capaces, gracias a los profesionales que se sientan en las mesas, de aportar un poco más, de ayudar un poco más con esas lecturas. Son personas a las que se les exige esa capacidad enciclopédica realmente de hablar de todo. Luego se les critica, es que se sientan ahí y tienen que hablar de todo. Sí, es que eso es lo que les pedimos, porque es que sobre la mesa hay muchas cosas, no solo es como me dice mi jefe, la alta política. Verónica, tenemos que hablar de más cosas, ¿eh? Tú le conoces a Eduardo. Es verdad, porque además la política es todo, ¿no? O sea, en Madrid Central es todo política, aunque estemos hablando de si puedes pasar con el coche o no puedes pasar con el coche. Bueno, en fin. Y esa calidad enciclopédica, pues tenerla, demostrarla, practicarla y hacerlo pues, con tanto honor como yo he visto, pues defiendo de nuevo ese género. Pero sí me parece muy interesante hoy esa mirada introspectiva, revisar los códigos de las tertulias, bueno, escribirlos, aunque sea en el día de hoy nuestros códigos, lo que nos parece que realmente estamos haciendo bien, lo que se puede mejorar y cómo podemos pues ofrecer un mejor producto, un producto informativo que queremos que sea consumido, que queremos que sea digno y queremos que sea honesto, pero que queremos conectar con la gente, no olvidemos que ahí está nuestra audiencia. Así que lo primero que quiero plantearos y que quiero preguntaros, ¿qué creéis que tiene que tener un buen tertuliano? Es decir, ¿cuáles son las cualidades? La primera pregunta es un poco embarazosa igual, pero Gaby, no tiene... Espera. Da igual, no. Hola, sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, ¿qué cualidades tiene que tener un tertuliano? Bueno, yo creo que tiene que tener más que un periodista, o la primera, que es la honestidad, que no siempre se da la condición, pero bueno, la honestidad es importante. Tiene que saber comunicar bien, porque estamos hablando de radio y televisión, que son géneros, y aquí Íñigo nos puede dar una clase magistral al respecto, géneros, aparte de informativos, también que tienen su punto de entretenimiento, es decir, no vale decir, por muy informativo que sea lo que estás diciendo, si no tienes una cadencia y una forma de hacerlo bien. Y luego no caer en eso tan peligroso que es el personaje, es decir, lo habréis escuchado muchas veces, hay veces que da la sensación de que tú pones una tertulia, la que sea, y da la sensación de que cuando vas a una persona sabes exactamente lo que va a decir de un determinado tema. Y eso, yo por lo menos, intento huir de eso como de la peste. Lo cual no quiere decir ponerte extravagante o intentar empatar a todo el mundo todo el tiempo y de todas las formas, no, pero se trata de intentar aportar información, análisis y la parte
que no se ve de la información o de cómo hacemos la información los periodistas, que es un poco, bueno, el off the record, vamos a llamar así, es decir, eso que, o sea, complementar la información que recibe el lector, el televidente o el oyente, para que entienda por qué determinada cosa sucede en determinado tiempo y de esa forma y no de otra. ¿Vale? ¿Por qué Rivera dice A y no dice B? ¿Por qué Pedro Sánchez contesta C y no A? ¿Por qué Pablo Casado niega la mayor? ¿Por qué Pablo Iglesias dice lo que dice? Y a veces lo conseguimos y a veces no, pero bueno, básicamente esas son las 4 reglas más o menos así que me has pillado. Tu código, ¿no? Un poco Bueno, sí, mi código, ¿no? Como quieras llamarlo. Tu traje de tertuliano. Bueno, mi traje de tertuliano, sí, no, pero vamos, yo lo del personaje, eso, antes os he dicho lo del personaje. No, eso es un tema, ¿eh? Iremos eso al personaje aparte, porque sí. quiero saber si se sale del personaje. ¿eh? Como... Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero bueno. Yo primero haría una diferenciación respecto a tu pregunta. Pues depende, un tertuliano puede ser un buen tertuliano para el público, para los oyentes y no para la cadena. Depende. Hay tertulianos que pueden ser malos tertulianos porque no tienen información o no aportan información y la cadena de radio y televisión pues consideran que son, permitidme la expresión, un coñazo. Porque, y enlazo con la presentación que hacías, yo creo que las tertulias son un fiel retrato del país. Yo creo, estoy segura de que todos habéis visto programas de debate o tertulias en otras cadenas de otros países. Estados Unidos, Europa, seguro que los habéis visto. En Estados Unidos hablan bajo, no se interrumpen tanto, pero se dicen unas bestialidades tremendas, o sea, se dicen unos insultazos que ¿para qué? Y este es un país pasional. A ver, ¿cómo debatimos en casa? ¿Cómo debatimos en el café? Nos interrumpimos, gritamos, nos quitamos la palabra. Pues las tertulias de este país son un reflejo del país y tenemos que ser sinceros. Tal y como debatimos en la tele y en la radio, debatimos en casa. Es así. Y debatimos en el bar y debatimos en las redacciones. Nos quitamos la palabra y nos interrumpimos. Por lo tanto, como es cierto que sobre todo en televisión tiene que tener su dosis de agilidad, no quiero emplear la palabra espectáculo para que no se tome de una manera peyorativa, pero ahí están los datos. Es decir, el espectador tiene unas pautas de comportamiento y todos somos espectadores. Y tener a una persona, por muy brillante que sea, hablando 20 minutos él solo, no lo aguanta nadie. Por lo tanto, las tertulias tienen que tener ritmo. Rigor, por supuesto. Pero yo creo que entramos en un tema muy pantanoso, en un tema muy difícil que es el de la ética periodística y el de la ética en general. Primero es un concepto filosófico, moral, muy complicado, ¿no? Yo he estado rastreando estos días, porque ya casi no me acordaba de lo de la facultad, y he encontrado una frase bonita del Centro Internacional para Periodistas de Prensa, que ha sacado un manual de ética en la era digital, y he encontrado una frase que me gusta. Dice, un periodista ético es alguien a quien se le puede creer. Es de Javier Darío Restrepo. Pues sí, pero diría que hasta eso está en discusión. ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación muy serios y periodistas muy serios que han metido la pata. Chávez ha muerto, por poner un ejemplo. Por lo tanto, y me incluyo, y me incluyo. Por lo tanto, yo creo que la ética periodística es básica y fundamentalmente un compromiso con nosotros mismos de contrastar la información que tenemos o por lo menos como mínimo de estar firmemente convencidos de que lo que decimos no es mentira o no es una información interesada de parte. Y si lo es, decirlo. Es decir, si se está debatiendo un tema que no tiene por qué ser informativo, en el que van nuestras convicciones personales, yo creo que hay que ser honestos y decirlo, pues soy feminista, no soy feminista, dejarlo claro. Si se trata de opinión, yo creo que hay que ser honesto y dejar clara tu opinión. Y si no, si es información, estar absolutamente convencido de que lo que dices es verdad y de que lo has contrastado. Porque en la época en la que vivimos, con millones de noticias a todas horas, con información non-stop, 24 horas al día, la urgencia, las prisas, la diversidad de fuentes,
es que contrastar ahora una información se ha convertido en algo muchas veces titánico. Entonces, y hay veces que sabes que esta noticia es verdad, tienes una información que es verdad y no hay forma de contrastarla. Entonces, yo creo que la forma de trabajar ha cambiado, porque han cambiado la tecnología con la que trabajamos, nos estamos adaptando, pero que en el fondo la ética periodística sigue siendo la misma de siempre. No mentir, ser honesto contigo mismo y ser honesto a quienes les cuentas tu información. Y ahora con todo esto, siéntate ahí y participa en una tertulia, porque vamos, creo que no podemos estar todos más de acuerdo, ¿no? con esas como 3 principios, lo más básico a lo que podemos ir para hacer un ejercicio ético en nuestra profesión. Pero claro, luego llega, una cosa es firmar un artículo, pero ahora, repito, siéntate ahí, además, siéntate en este lado, ¿verdad? El encorsetamiento del que hablaba Gaby, eso viene de base, Encarna, como ya os sentamos a unos a la izquierda de sus pantallas, a otros a la derecha de sus pantallas, y bueno, de alguna manera más o menos funciona, pero ya os estamos condicionando. Entonces, ese ejercicio, tu profesión, tu ética, y ahora siéntate ahí. Sí. ¿Cómo lo vives tú? A mí me encantaría que nos sentarais aleatoriamente. Ya. Me encantaría, y me encanta además cuando la gente me dice, pero es que lo que has dicho no era previsible. Yo creo que el tertuliano, para ir al fondo y al inicio de la cuestión, que un tertuliano periodista tiene que ser lo que entendemos, lo han dicho mis compañeros, por buen periodista, es decir, somos gente que debemos dar información veraz y opinión rigurosa basada en hechos contrastados. Entonces, eso lo llevamos a la hora de hacer un breve. Yo siempre digo, a mí me da lo mismo hacer un breve que hacer un editorial, que ir a una tertulia, en el sentido de que tenemos que ir a expresar una opinión basada en hechos contrastados. La conclusión es libre, pero esto es como los problemas, cuando dices, bueno, es que voy a hacer, tengo los datos, a ti te dan los datos y tú haces el desarrollo. Bueno, en los problemas tiene que haber una conclusión matemática exacta, no. En el caso de los periodistas, cuando estamos opinando, cuando hacemos un editorial o cuando estamos en una tertulia, la conclusión es libre y debería ser inesperada e imprevisible. A mí eso, fíjate, me encantaría que de aquí saliera que nos rotéis por los asientos. Y si no, da igual, porque no te prometo nada, ¿eh? No, que es broma. Que estemos sentados donde estamos sentados, también es muy bonito decir lo que crees que debes decir. Entonces, eso, un buen tertuliano tiene que ser un buen periodista. En tiempos de aluvión de información, en esa frase de Iñaki Gabilondo, que la recordaba el otro día en el aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de Navarra, él repite mucho una frase que es muy, muy expresiva. Él dice, cuando hay una inundación, lo primero que falta es agua potable. En esa inundación de información que tenemos, la labor de los tertulianos, yo odio antes de ser tertuliana, llevo unos años siéndolo, pero siempre me ha parecido un error denostar o como esa manera despectiva. Pero bueno, la labor de los tertulianos, de los opinadores, es intentar efectivamente poner orden en ese ruido y en ese caos. ¿Qué pasa? Que hay que hacer, prepararse muchísimo los temas. Luego se supone que por nuestra profesionalidad vivimos, lo estábamos comentando antes de entrar, vivimos inmersos en información. Tenemos toda la información ya como por ósmosis y tenemos también hemerotecas, y entonces tenemos que hacer esa labor a mí me encanta la contextualización, la verificación también, y bueno, entonces dar a las personas, darles eso que ellos no tienen por qué tener, que es las claves. Y creo que en ese sentido me parece que es una tarea muy, muy necesaria y muy bonita, también muy difícil. Bueno, lo primero, gracias a la FAPE, a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y al Consell de Información de Cataluña por la invitación. La verdad es que yo gestiono tertulias, pero no soy tertuliano, ¿no? Y bueno, esto de gestionar tertulias tiene su complejidad, como sabe Gaby, y su interés también. Y entonces yo tengo una idea un poco más, quizá un poco más alejada de lo que se ha expuesto aquí, aunque estoy de acuerdo con algunas de las posiciones de los compañeros. A ver, creo que hay tertulias y tertulias.
en estos momentos en España. No hay un solo modelo de tertulia en marcha. Y creo que hay tertulias muy diferentes. Las de radio son muy diferentes a las de televisión, pero muy diferentes. Y la verdad es que creo que cuando uno mira los datos, las encuestas nos dicen que no vivimos un buen momento para la profesión. Nos dicen los oyentes y los espectadores que, bueno, que sí consumen mucho medio de comunicación, mucha televisión, mucha tertulia televisiva. Ha crecido mucho la demanda de información política en este país, una barbaridad, y sin embargo la opinión de cómo estamos ejerciendo esa profesión pues cae, ¿no? Y a mí esto siempre me hace pensar cómo es posible que consuman más nuestro producto y sin embargo caiga la valoración de los espectadores, de los ciudadanos respecto a nuestro trabajo. Y entonces yo esto me lo planteo. No tengo ninguna respuesta a esto, porque creo que esta es una de las grandes definiciones que vivimos, una de las grandes complejidades de este tiempo, pero creo que vivimos una excesiva polarización, que los medios de comunicación compramos sin más y sin ningún tipo de crítica o autocrítica. Creo que una tertulia deberíamos plantearnos si es un buen medio para explicar el país, ¿no? El país o el mundo. Vamos a pensar en el país. Y de qué manera esa tertulia nos sirve para explicar la complejidad, las diferentes posiciones, porque temo o tengo la sensación de que últimamente los periodistas que nos encargamos de hacer tertulias nos encargamos de que exista la pluralidad de voces, pero muchas veces esa pluralidad de voces responden a dos bloques. Ahora es muy fácil hacer una tertulia equilibrada o desequilibrada, eso cada uno lo pone, pero es fácil porque tienes posiciones a favor y en contra de todos los temas, porque muchos tertulianos entienden que lo que se les exige es defender un bloque. Y esto es lo que yo en muchas ocasiones he hecho en falta y la verdad es que me da pena. Creo que deberíamos romper un bloque. ¿Y cómo? Pues ahí yo creo que lo que ha dicho Angélica es muy importante. Hay que buscar tertulianos, analistas, invitados que de alguna manera planteen algo que Gaby también ha subrayado, que es la independencia, la autonomía. Creo que esto es muy importante, porque solo así podremos optar o podemos plantear un ejercicio, digamos, más útil para el espectador y para el oyente. Yo, por mi propia formación, hasta hace muy poquito tiempo estaba trabajando en la calle, como el resto de mis compañeros. Ahora gestiono un programa muy largo y muy complejo y la verdad es que creo que me muevo mejor en los grises que en los blancos y negros. Yo cuando veo la actualidad todas las madrugadas, cuando llego a trabajar, bueno, pues hay compañeros y competidores en otras franjas horarias que lo ven todo de un color diferente al que lo veo yo. Yo las cosas, la verdad es que la mayor parte de las ocasiones las veo más bien grises. No lo tengo muy claro. Y me gusta mucho, por ejemplo, expresiones que a veces se escuchan en la tertulia con aquello de reclamo mi derecho a dudar, reclamo mi derecho a no tenerlo claro. Pues efectivamente, creo que eso no es un síntoma de vulnerabilidad, sino que es un síntoma de inteligencia. Un tertuliano no puede saber de todo y no puede opinar de todo. Y en ocasiones también tiene que decir, oye, esto no lo tengo claro, ¿no? Dejo esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para que las tertulias sean un buen medio para expresar la pluralidad y la complejidad, pero del país, no la que los partidos dicen que existe, alejada del choque político, es decir, que nosotros realmente controlemos la agenda? Pues esta es una de mis preocupaciones ahora mismo. Y lógica cuando te encuentras todos los días en la tesitura de moderar una tertulia. Estoy completamente de acuerdo con intentar paliar un poco ese frentismo que hay prácticamente hoy instalado en la información. Radio Nacional de España, Telemadrid. Creo que en la pública, en estos momentos, sí se busca que no exista tal polarización o al menos no tan acusada. Y hay días que se te escapa de las manos. Hay días que se escapa de las manos porque, al final es por determinadas personas. Es así. Un tema que sea polémico y ahora súmale que han venido unas personas que justamente están más encendidas y se provoca el choque. Bueno, pues evitarlo. Evitarlo en el sentido de verdad, ¿eh? O sea, no sé si creéis que hay cierto fanatismo incluso en algunas tertulias, que se han colado, se nos han colado o lo han intentado algunas personas que están trayendo mucha tensión y mucha polarización añadida a lo que ya tenemos, pero huir de eso. Vamos, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Cuando se puede. Creo, Verónica, que el papel del moderador en ese sentido
es fundamental. También en algo que apuntaba Íñigo, también comparto plenamente que no se puede hablar de las tertulias en general, porque las tertulias, incluso hay radio y televisión, pero también hay radio y televisión pública, y diría más, radio y televisión autonómicas frente a radio y televisión de ámbito estatal. Ahí el papel del moderador es fundamental para estar atento, para dar juego. También para una cosa muy importante, a mí me gusta cuando los moderadores dicen tú, que eres periodista económico, porque se está hablando de la subida de los impuestos, pues evidentemente dar más juego al periodista económico. O sea, el moderador tiene que saber efectivamente y entender que si en un momento dado una persona domina más un tema, darle más cancha. Ojo que se te enfadan, ¿eh? Se te enfadan. Bueno, pues, a mí me ha pasado sí. darle paso a alguien que ha sido, yo qué sé, jefa de prensa del Tribunal Supremo durante muchos años, ya sabéis de quién hablo, para que comente una cuestión del procés, porque además conoce personalmente a Marchena, claro, etcétera, y en el otro lado alguien cabrearse, porque también están los egos, ¿eh? También en la... Tú gestionas egos, sí. Sí. Oye, sí, y os lo digo con todo el cariño. Pero yo, con todo respeto, vamos a ver, los periodistas económicos pueden tener más información o entenderla mejor, pero no solo. Y los periodistas económicos también pueden equivocarse. O culturales, o de cualquier tipo. Los periodistas económicos pueden ser tan deshonestos como los demás. O sea, a ver, en mi opinión, es una cuestión global que afecta a toda la profesión. Seas periodista económico, seas periodista especializado en Moncloa, en el Congreso de los Diputados o en El Tiempo. O sea, si estamos hablando de la ética en la profesión, en el fondo, los problemas y las normas son los mismos. Los mismos. En cuanto al espectáculo o no espectáculo, claro, habrá que decir sobre las cadenas, porque luego están ahí los datos de audiencia. Es decir, yo no elijo a mis compañeros de tertulia, faltaría más. Y jamás he puesto un veto a nadie. Yo conozco compañeros que han puesto vetos. Si va este, no voy. Yo nunca. Y lo he dicho, nunca voy a vetar a nadie. Yo decido libremente si voy o no voy. Pero si yo defiendo mi libertad, tengo que defender la libertad de los demás. Y sobre todo de la cadena de radio o de televisión. Y luego tomo la decisión libremente. Pero tengamos que tener en cuenta una cosa, las audiencias. Las audiencias. Entonces, yo puedo discrepar. Incluso yo diría, yo haría otra tertulia, yo, pero si a mí me invitan a un formato determinado y acepto ir, lo acepto consecuentemente y quiero ser coherente con ello. A ver, yo creo que las dinámicas son distintas. Por ejemplo, hemos tenido muchos escándalos que han afectado a la prensa. El escándalo de News of the World que se llevó al periódico por delante, cuando se demuestra que se paga a alguien para pinchazos. Por cierto, veremos a ver qué pasa con el caso Villarejo. Yo creo que ahí estamos todos unánimemente de acuerdo, ¿vale? Los problemas de la ética en esta profesión, en el caso de los tertulianos, bajo mi punto de vista, es distinto. Es decir, si yo como directora, y personalizo, ¿vale? Si yo como directora del Plural tengo un cliente con el que tengo un buen contrato de publicidad y hay una noticia que perjudica a ese cliente, me lo callo o lo defiendo, no porque piense éticamente que es defendible, sino por la cuenta de resultados, pues estaré haciendo un fraude, una deshonestidad, etc., etc., etc. Entonces, yo creo que si hablamos de la ética es una cosa, si hablamos del formato de las tertulias es otra. A mí no me importa hablar de todo, pero lo que quiero decir es que, en el fondo, los tertulianos estamos sujetos exactamente a la misma ética que cuando Gaby escribe una crónica parlamentaria o cuando yo superviso el trabajo de redacción o escribo o tengo una información. A la misma. ¿Cuál es el problema? Hablabais antes del descrédito. Bueno, vamos a ver. Por primera vez en la historia tenemos a un presidente, nada más y nada menos que de la primera potencia mundial, que ataca permanentemente a los medios de comunicación. ¿Y cómo los ataca? Donde más puede hacer daño a los medios de comunicación, diciendo que mienten. Eso no había pasado nunca. O sea, cuando tú tienes al primer presidente de la potencia mundial, que todas las noticias que no le gustan son fake news, manifestación en Londres, mentira, no ha habido manifestación en Londres, fake news. Y hay gente, mucha gente en Estados Unidos que se lo cree. Es que ya vivimos en otro mundo. Redes sociales, digitales, Internet. Por lo tanto, respecto a la imagen de la prensa, yo he de decir, bueno, me preocupa relativamente.
porque estamos tan expuestos al escrutinio público casi como los políticos. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes. Habrá gente a la que le gustes y habrá gente que te odie profundamente. A eso te expones. Hablando de la credibilidad, que es que se me iba, News of the World cerró el periódico y fue al prestigio de ese periódico, de esa línea editorial, pero los tertulianos no nos ampara la cadena. O sea, nos jugamos nuestro prestigio personal. Y hay gente a la que eso sí le importa y hay gente que a lo mejor antepone ser famoso o que los suyos, los de su bloque ideológico, le aplaudan. Bueno, yo no tengo nada que reprochar. A mí no me gusta. A mí no me gusta. O sea, yo puedo decir, oye, si tú en el 2015 defendías que tenía que gobernar la lista más votada, ahora, en 2019, tienes que defender con la misma vehemencia que gobierna la lista más votada. Yo lo digo y se me enfadan unos cuantos, porque se dan por aludidos, claro. O sea, ahí sí que entra la ética. O sea, yo creo que un tertuliano, como cualquier periodista, no puede defender un criterio según favorezca a quién, porque eso no es ético. Si tú crees de verdad que siempre tiene que gobernar la lista más votada, siempre gane quien gane y te jorobas. Si tenemos un sistema parlamentario de mayorías y tú defiendes, como es mi caso, el sistema de mayorías, lo defiendes en 2015 y en 2019. Que en Andalucía gobierna el tripartito de derecha, pues es la democracia, señores. De la misma manera que defendiste, o que defendí yo en mi caso, que no era un delito de lesa humanidad que Carmena gobernara el Ayuntamiento de Madrid. Lo que a mí me parece un fraude es decir una cosa si beneficia a los míos, pero digo la contraria cuando no. Y eso sí está pasando. Y es notorio. Eso sí es una cuestión ética. Sinceramente, yo lo de la imagen, si siempre hemos tenido mala imagen. Y ahora cuanto más expuestos estamos, peor todavía. En el fondo, ¿qué queremos todos? Pues todos queremos ser buenos periodistas. ¿Lo llegamos a ser? Pues eso lo tienen que decir los demás, no nosotros, ¿no? Y el compromiso ético, yo insisto, yo creo que es muy sencillo, es decir, no mentir ni a ti mismo ni a los demás. Sí. Y todos podemos meter la pata, todos podemos tener una noticia que creemos que es cierta y abro el plural a 5 columnas y luego resulta que no es cierta. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pedir disculpas. Pedir disculpas públicamente, algo que no se suele hacer en este país. Que metes la pata, te han colado un gol y no solamente no pides disculpas y no solamente no lo reconoces, sino que encima sigues R que R. Eso también ha pasado. Sí, antes, Gaby. Sí, no, yo quería... Bueno, vamos a ver. Por contestar una cosa que había dicho Angélica, yo sí creo que los periodistas y los tertulianos, aunque haya muchos periodistas que somos también tertulianos, respondemos a códigos diferentes según qué hagamos. Es decir, en la radio en la que estoy con Íñigo, nosotros entramos a las 8:30 o a las 9:05. Y antes que nosotros entra una compañera de 9 a 9:05 que se atiene a unos códigos de verdad, mentira, más rígidos, que no es exactamente verdad, mentira, sino interpretación, vamos a decir así. Lo que hace la compañera Meritxell, además, creo que se llama. Sí, Meritxell Planella. En términos informativos está sujeto a unos códigos mucho más rígidos que el comentario que hago yo o que haces tú o que hace... En ese sentido, sí somos mucho más flexibles o podemos ser más flexibles y por eso tenemos más responsabilidad a la hora de que si metes la pata o intentar no tergiversar o intentar no dar la vuelta a los argumentos que decía Angélica. De todas formas, creo que el principio de autoridad se ha perdido, pero no solo en el periodismo, se ha perdido en general. Antes decía Íñigo que el problema que tenemos es que no entiende por qué las tertulias, ¿cómo era? Que las tertulias o sea, siguen teniendo audiencia o que han aumentado audiencia. Sí, planteaba que es pero curioso. Porque tiene un punto de espectacularidad. Que tenemos mucha audiencia y mala opinión. Tiene un punto de espectacularidad que yo creo que es bueno reconocerlo. Que hay que refrenar eso para no caer no ya en la mentira, sino en el espectáculo, por el espectáculo, sí. Pero es inevitable que, como decía Angélica antes, se miden las audiencias en radio y en televisión y al final el conductor del programa y el director del programa va a decir, bueno, ¿qué audiencia hemos tenido ayer? No va a decir, Angélica ha estado muy brillante y Gaby muy bien. No, va a decir, ¿qué audiencia tenemos? Hemos ganado a Sálvame de Naranja. Sí. Por cierto, un inciso, es que las cadenas miden además los picos de audiencia de cada intervención. Sí. Vamos.
Por supuesto. Así es. Entonces, así es. este tertuliano, esta tertuliana me da juego. Que venga todos los sábados. Claro, claro. O sea, ellos saben perfectamente. Entonces, por eso digo, a ver, los tertulianos tampoco somos responsables del producto, somos actores necesarios. Pero ¿quién decide? De lo que dices. Sí, de lo que sale, sí. Y luego, Sí, pero claro, pero al final las cadenas, como bien apuntaba Gaby, también quieren su dosis de espectáculo y esto hay que decirlo. si Por luego- lo menos en televisión. Oye, yo te digo que no las tertulias, no siempre las tertulias, mirando todos los días las audiencias como las miramos, que más gritos tienen o que más espectáculo tienen son las que mejor nos funcionan. De verdad, ¿eh? ¿Será que también hay públicos y públicos? El público de la sexta noche no es el mismo público que Telemadrid a las 9 de la mañana. Claro, eso No es el así. mismo, es diferente. Claro. Ayer Encarna estuvo Afortunadamente. en una tertulia conmigo en la que, bueno, pues hicimos el repasito a los líos y luego hicimos, oye, no sé si fueron 7 minutos de el recreo. tema de la jarretera, ¿no? De, oye, pues no, pero vamos a ver, es el jefe de Estado que está en Londres, en Windsor, recibiendo una condecoración por parte de Isabel II, etcétera. Oye, es un tema. Quizá, no, desde luego, Eva no lo va a llevar a la sexta noche. No. Pero en Telemadrid se hace, se comenta, nadie discrepa y eso también es una tertulia que funciona en un momento dado. Bueno, al menos ayer. Perdonad el inciso, ¿eh? yo lo que- Sí, Hombre, claro, era sí, súper sí, sí. telegénico, nunca mejor dicho. Mira, yo lo que creo también que buscar, efectivamente, volviendo a la idea del territorio de los grises, la posverdad que ha existido siempre, porque desde el Imperio Romano ha habido bulos y falsas noticias. Lo que pasa, como todos sabemos, que las redes lo amplifican extraordinariamente, pero está comprobado, o sea, la tendencia que hemos tenido a veces para decir, bueno, vamos a dar voz a todo el mundo, porque vamos a ser muy transversales, muy plurales. En Estados Unidos tuvieron un episodio gravísimo porque a las tertulias decían, vamos a hablar de las vacunas, ¿vale? Entonces a las vacunas llevaban al experto en salud pública, pero es que llevaban a un friki antivacunas. Entonces esto fue pasando en las cadenas de Estados Y Unidos. lo elevaban a hasta experto, que, claro. lo elevaban porque es esa obsesión que tenemos a veces de vamos a compensar, vamos a equilibrar. Vamos a confrontar. Dos aquí, vamos a confrontar y vamos a ser muy plurales. ¿Qué pasó? Que hubo un brote gravísimo de viruela o de no Sarampión recuerdo en de Nueva sarampión, York. Sarampión en donde Nueva York. hubo muertes. Entonces las cadenas hicieron una autorregulación básica, ética, de decir, a ver, es que no voy a llevar a un debate a quién me va a defender el holocausto, o sea, la negación del holocausto, o la negación del cambio climático, o la negación de la necesidad de las vacunas. Entonces, esto llevado a nuestro terreno, pues también significa que debería haber o debe haber un terreno en el que digas, bueno, si yo sé positivamente que hay alguien que tiene tendencia directamente a mentir o a despreciar la verdad, hay una diferencia muy interesante de un libro que si no lo habéis leído, que igual lo habéis leído todos, que es Posverdad, de Lee McIntyre, que él dice, bueno, es que antes, él dice, la mentira, todo el mundo mentía, pero te daba vergüenza mentir, o sea, o pedías disculpas, como dice Angélica, o intentabas pasar, decir, bueno, que no se note. Entonces ahora dice que hemos pasado al estadio de la charlatanería. O sea, se niega la propia existencia de unos hechos Yo sí probados. diferenciaría, Es un Encarna, problemón. creo que ha hablado Angélica de que todos podemos cometer un error y Por creo eso, que por eso no eso. es, o sea, eso no es una Por mentira eso en el digo, sentido por eso activo, digo. claro. No, yo le Claro. doy Estamos en una tesitura en que se niegan las verdades. Sí, sí, claro. totalmente la Pero no posibilidad se de hace acercarte. por error, seguramente. No, claro que no. No, está totalmente organizado Exacto. y es lo que hace Trump, y que él mismo acusa de mentir, pero luego dice, bueno, lo mío son hechos alternativos. Claro, cuando ya, eso es la posmodernidad también, cuando la objetividad desaparece, dices, uy, ¿dónde? Y evidentemente todos sabemos que la verdad absoluta no podemos llegar a ella, pero acercarnos lo más posible, pues tenemos que intentarlo. Oye, y una buena tertulia es una buena manera de acercarnos a la verdad, Seguro. ¿no? A la Totalmente. objetividad. Seguro. Sí, sí. Pero decía Angélica, es que hay gente que niega la verdad, o lo decía Encarna, pero entonces esas personas, ¿por qué están en una tertulia? Claro. Bueno, pues entonces Esa ahí es la tenemos un historia. problema. Es que me da igual que den espectáculo. Es que, sinceramente, no podemos transferir los problemas de las empresas a la sociedad. Es decir, si tenemos a gente que está mintiendo delante de la pantalla de televisión, esa persona no debería estar. Es que eso es así. Y eso deberíamos ser nosotros los que protegiéramos a nuestra misma profesión de esa realidad. Que es que me da igual que dé un 14% de share. De verdad te lo digo. ¿Sabes cuál es el problema? Vamos, a mi
juicio es que sea, digamos, antes existía una barrera entre lo informativo y el resto de lo televisivo o radiofónico, y ahora no lo hay. Yo recuerdo perfectamente a la que era alcaldesa de Madrid hasta hace 4 días, Manuela Carmena, cuando era vocal del Poder Judicial, a este servidor, que era un periodista de 20 y tantos años menos, estaba en Canal Plus y le mandan a hacerle una entrevista. Un canutazo, vamos, una entrevista pequeñita. Y esa noche anterior habíamos estado viendo en un conocidísimo programa de televisión, muy conocido, un señor que presumía de, no sé, de mantener relaciones sexuales con muertos o algo así. Una cosa de este pelo a las 12 de la noche, 11 de la noche, hora máxima, si no prime time, por ahí andaba. Está hablando hace 20, 25 años. Y Manuela Carmena, pues antes de empezar a hablar y tal, pues esto de la tele o los medios, ¿cómo está? Ya entonces hablamos de lo mal que estábamos los medios. O sea, vamos, que el debate viene de lejos. Y me dice, pues fíjate, porque estaba ayer con creo que me dijo que era su hija, dice que es productora de televisión o de cine, me dijo, y este tío es un actor. ¿Qué he querido decir con esto? Pues que creo que, aunque muchos periodistas no son actores, son periodistas, hemos traspasado, o se ha traspasado, aquí no quiero hablar en primera persona porque yo creo que no lo he hecho, el umbral de la mentira para el espectáculo. Y se ha traspasado en la parte informativa. Si entendemos como información todo programa de formato de debate, de tertulia, llámale X, y eso es lo peligroso. Pero ¿cuánto crees tú que hay de...? Antes solo era posible, perdona, o sea, antes el hecho ese, si se hubiera, que yo creo que al final se supo, generaba reproche generalizado y vergüenza. Ahora yo creo que hubiera sido motivo de mofa y pro, que dicen los catalanes. Y pro, eso es. Lo que te quería preguntar es, ¿cuánto crees que hay de búsqueda de espectáculo y de búsqueda de notoriedad, de hacerse famoso en ese personaje que está, bueno, que está, no sé, faltando a la verdad constantemente? ¿Y cuánto crees que puede haber en determinados perfiles de este tipo de responder a unos dictados de un partido, de una asociación, de, no sé, de una comunidad? Al final es una mezcla, Verónica. Al final es una mezcla de ego, de seguir en la rueda como los ratones, de dinero, vamos a hablar claro, de protagonismo, de sentirnos queridos, de que todo el mundo quiere su cuarto de hora de gloria, de que todo el mundo le gusta ir por la calle y que le reconozca mientras está tomándose un vino o una cerveza, de que luego evidentemente tienes un amigo que es secretario general de no sé dónde y además tal, pero eso es muy peligroso como tal. No hay peor soborno que el de la amistad o el de como quieras llamarlo. Ahora, condicionantes yo creo que es una miriada de ellos, o sea, no hay uno. O sea, tú no haces eso porque te lleves muy bien con el secretario general del PP o el del PSOE o te lleves muy bien con Ábalos. No, lo haces porque a ti, periodista, tertuliano, famoso, te ponen en la peana, vamos a llamar así. Eso, o sea, ¿así es como se desvirtúa el tertuliano? Sí, bueno, hay mil formas, o gritando de forma desaforada cuando no viene a cuento. Es decir, es que hay muchas formas, no hay una... Si me preguntas, como diría Zabalita, cuándo se jodió el Perú, no lo sé. No sé si es cuando nos fuimos a comer con Teodoro García Gea o con Ábalos, por poner dos nombres, estoy hablando de memoria. Demasiado pesimistas y autocríticos, así os lo digo. Bueno, vamos a ver. No demasiado. Si los claroscuros de nuestra profesión los conocemos todos, y más pues con la veteranía que hay aquí, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptarnos, y nos adaptamos a los tiempos. Yo sinceramente creo que la mayoría de los periodistas y la mayoría de los tertulianos son honestos y por eso entiendo que son consecuentes con lo que piensan y cómo enfocan su trabajo. Yo lo creo. ¿Que hay dosis de espectáculo? Sí. Sí. Y que, y luego también hay que decir que es un formato difícil, especialmente en televisión. A mí me resulta muy difícil. Muy difícil. De hecho, yo me resistí muchísimo tiempo a ir a las esta noche porque a mí el público me impresiona mucho. Entonces, ponte sí, mucho más. Bastante más. Mucho más. O sea, yo solo iba al Rojo Vivo, luego he ido a algunas, a Telemadrid y tal, pero ya, es muy agotador. Pero es muy difícil. Siéntate ahí, delante de la cámara, con la tensión, a ver si no hago el ridículo, a ver si doy el dato bien, dónde tengo el dato, lo apunté, pues fíjate, esto no me lo sé, me lo iba a preparar, el de enfrente que te grita. Luego, si tienes mucho carácter como yo, pues sales de las esta noche con contracturas, de contenerte. Claro, en fin, no es fácil. Eso también hay que decirlo. No es fácil. Siéntate ahí, expon tus argumentos con rapidez, con brevedad, defiéndete, intenta no ofender, autocontrólate, por lo menos
tú lo dominas muy bien. A mí No, me yo resulta no. muy difícil. No, dame. Lo Vamos a ver, digo, o sea, vamos me a ver, resulta muy difícil, porque claro, Muy de variado, repente ¿no? Es que- alguien te dice algo personalmente y tienes que saber cómo torearlo. Y saltas. Entonces, por eso digo que también está en la otra cara de la moneda. Para empezar, somos seres humanos. Y yo, además de humana, no soy perfecta, ni muchísimo menos. Yo sé. Entonces, es un formato que yo no sabía lo difícil que era, y lo es. O sea, es un formato complicado. Lo parece, Hay Angélica, dos desde formatos casa lo hay parece. dos formatos diferentes, porque el día que la menciona Angélica, los dos vamos a los dos mismos programas, al Rojo Vivo y a la Sexta Noche. Al Rojo Vivo es un sitio donde reina el silencio y el debate es un debate como este, que luego se retransmite en televisión y es un debate muy grato en términos de, oye, puedes pensar, puedes repensar, además hay más intervención. La Sexta Noche, que es un formato exitoso, porque lo ha sido y lo sigue siendo, tiene algunos hándicaps que, aunque yo, como dice Angélica, tú lo llevarás mejor. A ver, yo tengo imagen, o por decir, de tío tranquilo, pero os confieso que hay momentos allí en los que, por el público, por el ruido, porque te oyes a ti mismo, cosa que tú cuando estáis viendo no se nota, pero hay un altavoz que tú te oyes a ti mismo y es muy complicado hablar cuando te oyes a ti mismo. Es una especie de retorno, vosotros entendéis lo que quiero decir, extraño. Es decir, eso en sí mismo te impresiona, ¿vale? Acojona, ahora que no hay niños aquí se puede decir. Y eso también te hace que no seas tú tanto como puede ser en otro formato de tertulia, vamos a llamar así. Quiero decir que hay una serie de condicionantes que no están en las manos de, ni controlas tú como tertuliano, sino que es el escenario el que te los impone y es así. Sí, pero yo creo que hay público, evidentemente hay más público para el modelo más espectacular, pero yo creo que hay público para el formato de tertulia tranquila. Por supuesto. Del formato, o sea, yo reivindico, quiero decir, la variedad es estupenda y a mí me parece que es que en todos los formatos de mañana, de tarde, de noche, o sea, es que hay sitio para todos y de hecho es una fórmula de éxito. Bueno, pues todo fluctúa, ahora tenemos que ver nosotros los propios periodistas cómo vamos a digerir la cantidad de información política que estamos dando porque se está produciendo y la tenemos que dar, pero vamos a ver cuando llegue hasta qué punto esta sobredosis de información yo política creo que estamos necesaria. dando mucha intoxicación también. Pues todos, bueno, pero porque quiero nos están decirte. intoxicando, yo creo que somos, en este caso no podemos ser. No podemos repeler eso porque es muy complicado, porque Claro. como decía Angélica en su primera intervención, como los hechos se están produciendo continuamente, no sé si eras tú la que lo decías, ¿vale? Era un non-stop, o sea, dice, bueno, ¿y cómo confirmo esto? Para cuando quieres confirmar eso ya estás intentando o teniendo que confirmar tal, con lo cual es Pero una especie de... es verdad que hay momentos en los que hay que parar. O sea, yo Sí, creo sí, que los claro. que venimos además de, bueno, todos, porque esto lo sabemos los jóvenes, los mayores, pero es verdad, el otro día alguien decía que estábamos en un momento en el que el viejo periodismo no había muerto y que el nuevo periodismo no acaba de nacer, y es como frase es muy brillante y como idea es muy plástica, pero yo creo que el periodismo, sin adjetivo de viejo ni nuevo, no puede morir nunca, o sea, tiene que estar allí. Es que a mí me gustaría que me explicara alguien qué es el nuevo periodismo. Por eso te digo que es que está allí. Antes, Como la nueva política, claro, más o claro. Entonces, la fórmula de tertulia tranquila, analítica, es que va a estar allí siempre, porque va a hacer falta. Y hay una dieta, o sea, en la dieta de lectura y en la dieta audiovisual, pues es que tenemos que tener de todo. Antes de entrar hablábamos de que, a mí me gusta mucho recordar, hablábamos del telégrafo, y a mí me gusta contar que me repito un poco, una anécdota de Miguel Strogoff, de Julio Verne. Miguel Strogoff sitúa a los corresponsales en Siberia, porque todos quieren transmitir la crónica. Uno es inglés, otro es francés. Julio Verne los describe, dice el francés era muy elegante, el inglés era muy diplomático, uno era alto, otro era bajo, pero ambos tenían lo mejor que puede tener un periodista, que era dinero de sus empresas. Y eso está muy bien. Y luego él decía, y además ganas de contar las cosas. Eso era el telégrafo, que estaba pues todo el mundo en ese momento fascinado porque daba esa posibilidad de transmitir. Se inventa el lead, como comentábamos, porque como la cinta del telégrafo, que por eso los corresponsales se pegan en la novela, porque quieren que el otro acabe, uno quiere acabar la cinta y que el otro no transmite. Al final lo consigue. Ahora un poco ese deslumbramiento que tenemos, que por el último invento de la técnica, yo digo, si habrá más, seguro.
Seguro. Yo vengo de un periódico, ahora estoy en 20 minutos. 20 minutos pertenece a un grupo cuya casa madre, que es Heraldo de Aragón, va a cumplir 125 años. Entonces, cada vez que estrenaban, ellos siempre tenían la última rotativa. Y cuando estrenan en 1908, el Heraldo decide conmemorar el centenario de la guerra de los sitios, o sea, los sitios, con algo muy de futuro. O sea, en vez de pensar en que se habían matado, no. La ciudad se vuelca en hacer estrenan una superrotativa. Y escriben Pío Baró, bueno, gente de la época. Y Ramiro de Maeztu es uno de los que escriben y les dice: estad orgullosos, camaradas del Heraldo, de vuestra máquina y de su potencia. Dice, pero sobre todo, no olvidéis nunca el cerebro que lleva las ideas, el corazón que mueve el cerebro y los brazos que hacen mover la máquina. Yo creo que eso, en ese momento, ellos creían que la última rotativa era lo más, los del telégrafo. Ahora Internet es lo más, pero es que siempre nos van a hacer falta bueno, hay robots, ya lo sé, pero ahora vamos a hacer... Pero es que creo que aparte de los robots, siempre va a hacer falta el corazón, el cerebro y los brazos del periodista que lleva las noticias. No, pero lo que planteábamos con la rapidez, o sea, esto venía honestidad, contar la verdad, para contar la verdad, contrastar, porque todos tenemos el riesgo, si no lo hemos hecho, de contar alguna noticia falsa, no porque quisiéramos contar una noticia falsa, que hay gente que también cuenta noticias falsas a sabiendas, sino porque te la han colado, no has contrastado o porque por lo que sea. Y ahora el non-stop lo que digo yo es que te lo hace mucho más difícil todo. Hombre. Es decir, antes salía Manuel Valls en rueda de prensa, pues la reacción de la otra parte podía ser al día siguiente, no había urgencia. Pero es que ahora ya, ¿qué hacemos en las reacciones? Llama inmediatamente a Ciudadanos a ver qué... O sea, lo queremos ya, porque queremos dar a la vez el titular de Valls y el titular de Arrimadas. Y no hay forma humana, con lo cual, simplemente por la dinámica enloquecida en la que nos hemos metido, la posibilidad matemática de que cometamos errores es mucho mayor, pero por técnica, ni siquiera porque vayamos a mentir a conciencia. Es que el método de trabajo ha cambiado, aparte de Internet, es que ha cambiado, es que ahora estás todo el día asfixiado y quiero la respuesta de ya y no sé qué, y si no te la piden y te la demandan. Yo sí creo, Íñigo, que durante esa cápsula, que puede ser la tertulia de un programa matinal como el que tú diriges, pues hombre, a lo mejor sí que nos podemos permitir ese momento de no estar todo el rato metiendo la última hora, o deberíamos hacerlo, ¿no? Porque, bueno, que hombre, si hay una última hora evidentemente muy llamativa, pero caramba, si acaba de hablar Valls, pues tampoco es necesario que abras una ventana para buscar la reacción. Vamos a analizar, vamos a profundizar y no perdamos el hilo de lo que hemos venido a hacer, ¿no? O sea, es que esta tertulia tiene que ayudar al espectador, al oyente, a entender, a contextualizar, a buscar la profundidad, ¿no? Me imagino que es ese momento también de, bueno, ahora lo analizamos y después vamos a la última hora. Y hay muchas veces que... Reivindicar eso, Angélica, porque si no te vuelves loco. Claro, y hay muchas veces que incluso te toca comentar algo que está ocurriendo, ¿no? En ese momento. O sea, que ya no solo hay que buscar la reacción desde la redacción, sino que, pues, bueno, está ya la noticia, se plantea la noticia, entonces con los que tienes lo comentas, apoyado con alguna entrevista. Entonces esto también tienes que tener mucha flexibilidad, claro. Hay dos ideas que se han planteado aquí, decía Encarna. Julio Verne decía que el periodista es la empresa que está detrás y el dinero que tiene. El dinero, más que nada, pues cara, efectivamente. La información. Es que la información es muy cara, eso es. La información es muy cara. Y a veces, y eso es a veces yo lo que creo, que en este país se ha pensado que la opinión es muy barata. Y yo creo que las opiniones deberían ser más caras para ser un poquito más articuladas en ese sentido. Creo que sería mucho mejor para la profesión y para el espectador y el oyente. No sé, ¿creéis que ha bajado el caché en general de los tertulianos? Es que por fuerza, ¿no? Porque la oferta ha aumentado tanto Y que como vengo al de fin y al cabo, provincias, no. yo tengo la sensación, no lo sé. Yo no lo sé porque no había sido tertuliana antes, pero por lo que cuentan ha bajado muchísimo. Sí. La crisis económica provocó lo que provocó, despidos masivos, pues todo el mundo intentaba buscarse una colaboración, una tertulia, es decir, ¿cuánta gente se dio de alta de autónoma y colaboraba en varios medios? Pero vamos, me cuentan que antes, vamos, eran unos dinerales comparados ahora, sinceramente, pues no, pues efectivamente. Pero también pasa en la profesión en general. Los periodistas están mal pagados. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Porque hay, pues que sobran periodistas. Es decir, cuando hay tanta mano de obra deseando trabajar en eso, pues
pasa lo que pasa, pero estamos mal pagados los periodistas, mal pagados los tertulianos, y la crisis yo creo que fue un golpe muy serio a los salarios de periodistas en general y de tertulianos en particular. Sí, y otra cosa que quería decir que creo que ha venido bien a las tertulias es introducir personas que están siguiendo temas en la tertulia. Creo que eso ha pasado de un tiempo a esta parte. Digamos, el analista no es una profesión ajena o una persona que se dedica solo a hacer eso. Hay personas así, pero también hay personas que colaboran con un medio o dos y que están todos los días en sus, gracias a sus medios, en el Congreso, en el Senado, están en el Ayuntamiento de Madrid, están en la Bolsa, en fin, que también son personas que aportan, o en otros ámbitos, porque no solo hay periodistas que opinan, evidentemente, que esto también se enriquece mucho la opinión introduciendo, pues, desde otro punto de vista, sociólogos, políticos, científicos, que eso es muy importante. A mí, por lo menos, es lo que cuando abrimos líneas nos reclama la gente, y es que cuando se exponen ideas, por lo menos en nuestra radio, nuestros oyentes nos piden que sepan de ese ámbito, y para eso, pues, evidentemente, tienes que jugar un ámbito, un elenco Íñigo, amplio. Y os cuento lo de hoy. Hoy hablábamos del posible soterramiento de la Gran Vía. Sí. Y eso, claro, pues digo, bueno, pues sí. yo que de ingeniería tengo poca idea. Claro. Vamos a traer a un ingeniero de caminos. Bueno, pues os digo que los ingenieros de caminos saben mucho de ingeniería, pero de comunicar... Nada. Pues claro, sí. pero bueno, está esa responsabilidad de esto. Vamos a hablarlo con alguien a ver si técnicamente es posible. Claro, el ingeniero te viene a contar que, por supuesto, que a ellos les planteas el reto más difícil y te van a hacer, bueno, ya, pero es viable económicamente, es viable, ¿no? es idóneo. Ha sido un ejercicio complicado. No sé cómo lo habrá recibido la gente, porque me parecía, desde luego, un tema que teníamos que llevar. Claro, lo llevas a tertulia y al final los que no son expertos en ingeniería es pues el que está más en la línea de quien quiere soterrar la Gran Vía y el que no lo está. Y al margen de la idoneidad del proyecto, pues muchas veces se posicionan unos en un lado y otros en otro. Los expertos tienen opinión y tienen ideología. O sea, yo esto de que el experto es el Santa Santorum, cuidado, cuidado. Este día yo en Arrojo Vivo un experto sobre un tema y se pone a hablar de la nueva ley hipotecaria. Yo casi entro en combustión, ¿no? Porque no estabas tú, no, pero empieza a decir, hay una cláusula suelo oculta, y es que si los bancos, si hay tipos de interés negativo, los bancos no lo aplican a la hipoteca. Hombre, claro. Hasta yo, que soy periodista, lo entiendo. O sea, tú no tienes dinero para comprarte el piso, el banco te lo da y encima pretendes que si hay tipos de interés negativo te paguen. Pero, a ver, o sea, y entonces dije, oye, le decía a Fregas, me decía, bueno, es su opinión. Digo, vale, es su opinión, pero este sale como experto, claro. Y yo aquí como periodista basurilla y está diciendo un disparate. Es como si yo voy al Carrefour a comprar mi barra de pan, ¿vale? Y además Carrefour me paga, me llevo la barra de pan. A ver, cuidado con los expertos. Sí, totalmente. Es que los expertos, tienen opinión y tienen ideología. Entonces, a mí me parece muy bien que vayan expertos. Yo lo agradezco además como periodista y como espectadora. Pero que sepamos y seamos conscientes, que no es el Santa Santorum y que también son humanos y que tienen ideología y opinión, ambas dos cosas. A mí me gusta mucho la fórmula de la persona que en la cadena está siguiendo el tema. O sea, que eso es un analista, o sea, es la persona especializada, porque comunica, sabe el tema, pues lo que decías tú, lo que ha pasado estos días, lo hemos visto con el juicio del proceso, que iban gente que tiene todas las claves, sabe la ley procesal sin que te la tengas que estudiar específicamente, aunque luego, pues todos hemos aprendido a procesar, por cierto, en estos días, pero ya éramos economistas y seleccionadores nacionales, ahora también somos jueces todos. Sí, pero yo sigo reivindicando eso, que a mí me ha encantado estudiarme la ley procesal. Pero se ha producido la crisis de autoridad que trajo la crisis económica y todo lo que pasó en este país en los últimos 10, 12 años, ha dado o ha traído consigo unos fenómenos que es, pues eso, nosotros porque somos periodistas y nos creemos el ombligo del mundo, pero hay momentos, hay cosas que a mí me aterran más, por ejemplo, lo de que, en otro ámbito, que los homeópatas estén ganando la guerra a los oncólogos, a mí eso me deja anonadado, porque al fin y al cabo,
que un señor pueda ser influido por mí una noche de esta noche, que diga una tontería, que os habla más alta que otra, pues no deja de ser una cosa que mira pero que un señor deje un tratamiento de quimioterapia porque hay un homeópata en no sé dónde que dice que no sé qué y el oncólogo se tenga que retirar en el sentido metafórico, dices, oiga, esto ya son palabras mayores. Yo recuerdo, estaba con Íñigo en una tertulia, lo hablamos el otro día, yo me reí mucho porque, bueno, me reí de aquella forma porque estaba entrevistando Íñigo a la ministra de Economía, Nadia Calviño, pues una cabeza importante de la economía española, más allá de que sea ministra de Economía, porque ha sido directora general de presupuestos de la Comisión Europea, que no es moco de pavo. Y de repente entra el primer oyente. Y dice, yo quería corregir a la ministra de Economía. Y yo pensaba para mí, pero bueno, este será Samuelson, porque si no... Pues sí. Pues no, no era Samuelson, era un señor que se creía, una señora, ya no recuerdo, que se creía con la autoridad suficiente para corregir a nada menos que la ministra de Economía. Y ahí salíamos los tertulianos. Creo que estaba Arsenio Escolar conmigo. O sea, con la cabeza agacha. Como diciendo, madre mía, quita, aparte de mí este cáliz, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es que las redes han dado a todo el mundo su cuarto de hora de gloria y no todo el mundo lo sabe utilizar. Sí. Y los medios y el turno de los oyentes, que es necesario, que es necesario. Pero estamos en un mundo en el que todo está cuestionado, para bien y para mal. Y nosotros, ¿cómo íbamos a dejar de estar cuestionados? Pues tenemos que estar cuestionados también, y probablemente para mal. Siempre hemos tenido muy mala prensa, bueno, porque se nos ha visto de diversas formas, y ahora se nos ve también, pues unas veces entregados al poder, otras veces excesivamente críticos con el poder, nunca a gusto del consumidor, porque más hay consumidores diversos, sobre todo cuando trabajas en un gran debate o te toca tal, que ahí lo ve gente de todo pelaje. Pues es que es complicado, ¿no? Pero bueno. Pero sí, mira, los oncólogos, claro, la gente les va con los médicos. No, es que he visto esto en Internet, claro. Pero a los profesores les dicen, profe, es que esto en Wikipedia no es así. Claro. Entonces, claro, la crisis de intermediación política, periodística, o sea, la crisis es total y, no sé, el otro día era Vallespín, me parece, que decía que cada persona se quiere hacer el Daily Me. Entonces dices, bueno, pero es verdad que también contra eso... ¿qué paso estamos? Para mantener que tiene que haber profesión, porque tenemos que ser profesionales que buscamos los hechos lo más certeramente posible y lo más rigurosamente posible. O sea, creo que en esa dificultad está a la vez la esperanza. Hay otra dificultad añadida que yo creo que lo hacemos, Íñigo, espero que tú no, pero yo sí reconozco que a veces os pedimos el papel de oráculo, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar con la negociación de Madrid? Encarna, ¿qué te dicen tus fuentes? ¿Qué va a pasar? ¿No? Sánchez va a ir a la investidura. Y yo entiendo que bueno, es que la gente quiere saber, pero obviamente tiene que ocurrir primero. Pero lo hacemos, ¿verdad? Y no sé cómo gestionáis vosotros ese papel de oráculo. Angélica y yo tenemos un compañero, que ya no está entre nosotros, Gonzalo López Alba, que decía, bueno, más que fuente, chorrillo. Chorrillo. Porque era así, porque es que al final, claro, si todos nos conocemos, si esto es complicado, es decir, si nos la intentan colar y nosotros intentamos que, a pesar de que nos la hayan colado, no se la vamos a colar nosotros a los televidentes, a los oyentes o a los lectores. Pero es complicado, esto es muy complicado. Pues mira, yo una vez me quedé más larga que ancha, me preguntan ya aquí en las esta noche, no estaba hasta su día, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? No sé qué, y dije, no tengo ni la más remota idea. Bien. Claro. Es que llega un punto, llega un punto que dices, a ver, ojo, es que aquí ya me estoy jugando mi prestigio personal. Bueno, si me voy a alargar un pegote, habrá gente que sepa lo que pensaba Pedro Sánchez y ya, pero esta ¿Tienes esa que opción? a mí me ha pasado cuando yo estaba en Moncloa, que yo de repente escuchaba y decía, no, el ministro tal va a hacer no sé qué. Y yo llamaba al ministro tal y me dice, ¿pero qué dices? Entonces hay gente que sabía unas cosas inauditas, que no se desmienten, pero yo ya un día dije, es que no tengo ni la más remota idea. Yo lo que digo, Verónica, que el oficio de pitonisa que está complicadísimo en estos momentos, porque no... ¿Tienes esa opción o tienes la opción también de salir por peteneras, en cuyo caso el señor que te está viendo al otro lado de la pantalla o escuchando al otro lado del micrófono dirá, este tío o es muy listo o no se ha enterado? No, pues se ha enterado demasiado, claro, que no es el caso. Ah, pero oye, hay gente que se arriesga y no le va mal. Sí, es verdad. Bueno, y pasa, pues, como decías antes, al revés, ¿no? Tú decías, yo defendí las mayorías en el 15 y lo sigo haciendo en el 19. Bueno, pues coherencia. Y hay quien ha dicho, esto va a ocurrir así y se la ha jugado y luego no lo cambia, ¿no? Perdona, claro. Me llaman incoherente a mí. Por eso va a ser colmo. O sea, que, a ver,
volviendo al tema de la ética en las tertulias, yo insisto, es la misma ética que para el conjunto de la profesión, que es la honestidad y la sinceridad y no mentir. Reconocer que algunas tertulias en determinados formatos tienen mucho de espectáculo y que eso a mucha gente parece que le gusta, porque si no los habrían quitado de la parrilla. Claro que a mí también me gustan las tertulias más tranquilas, pero también es cierto, tanto en el caso de Gaby y en el mío, tenemos que ser sinceros, ¿qué te aportan esas tertulias con los riesgos que corres? Te dan visibilidad, a ti y a tu medio. Muchísima visibilidad, Muchísima. Es decir, para el plural es importante que yo vaya, pues es una gracia, tengo que ir. Si yo estaba más a gusto en mi casa, te lo juro por Dios, un sábado o cenando por ahí. Pero esta es la verdad y tenemos que ser sinceros y lo sabemos. Que un periodista vaya a una tertulia de un medio nacional o Telemadrid, que no es lo mismo que la televisión local de León, evidentemente, es prestigio personal para ti y para tu medio. Te arriesgas y te arriesgas mucho. Y puedes meter la pata. Y te puede salir como el Rosario de la Aurora, pero es importante. Hoy en día, para la profesión, es importante. Por supuesto. Íñigo, Pues sí, totalmente de acuerdo. Además, los riesgos que asume uno personalmente y también de medio, de representación del medio, pues evidentemente son muy importantes. Bueno, el otro día, bueno, hace un mes más o menos, entrevistábamos a Manuela Carmena en el programa y le pregunté por qué dejaba la alcaldía, si pierde, por qué dejaba la alcaldía, ¿no? Y ella dijo, yo voy a dejar la alcaldía porque no puedo hacer oposición con los criterios con los que se hace oposición actualmente. El acta, dices. Sí, eso es, la alcaldía, vamos, la concejalía. Bien. Entonces, me dejó pensando, dije, es verdad que, dice, yo no tengo la capacidad, y después fuera del micrófono le pregunté, pero ¿esto lo tienes muy reflexionado? Y me dice, sí, yo es que no, esa virulencia, esa manera de hacer hoy la oposición y no darle incluso al gobierno de turno pues la posibilidad de que acierte y no acierte, pues yo eso lo llevo mal y no sirvo para esto. Y ahora has mencionado a Gonzalo López Alba. Pues es que Gonzalo López Alba, ¿cuántas veces le planteamos por qué no te metes en tertulias? ¿No? Se negó siempre. Y siempre se negó. Y siempre, y tenía muy buena voz, aparte de una cabeza, información evidente, escribía maravillosamente, pero tenía una voz preciosa. Y todos los que estábamos en radio, ¿por qué no te metes? ¿Y por qué no te metes a una tertulia acotada? Es decir, que se acople bien a tu estilo, en la mañana, en la tarde, al mediodía, busca. Y dijo, nunca. ¿Nunca? Nunca. No quiso. Nunca. Pero un matiz. ¿Cuántos periodistas conocemos que se fueran del medio en el que estaba trabajando porque escribió unos análisis que, según él, estaba equivocado y tenía mala información? Primarias del PSOE. Sí. Gonzalo López Alba colaboraba, como sabemos todos, con El Confidencial. Y escribió y pronosticó que iba a ganar Susana Díaz. Ganó Pedro Sánchez. Yo, cuando leí el artículo, que no lo sabía, y somos amigos, cuando leí el artículo, pido perdón, me equivoqué, y me voy. Dejo de escribir porque creo que he cometido un fraude. Yo solo he conocido un periodista que haya hecho eso, Gonzalo López Alba. Y además que no tenía mucho más, Nada es que más. Gonzalo en aquel tiempo, cuando hace eso, es heroico, porque no tiene mucho más. Entonces, no tenía nada. Claro, lo que yo planteo es, a ver, cruzando un poco ese ejemplo de Gonzalo y de Manuela Carmena, ¿no? En ese sentido, es decir, para estar en la opinión hay que valer. Hay que tener unas condiciones personales, no solo una condición ética, sino unas condiciones personales. No todo el mundo vale. Es un trabajo muy expuesto. El foco achicharra, es una silla eléctrica. Bueno, es que no es lo mismo escribir un editorial en el que estás en la tranquilidad de tu salón o donde sea, volcando tus ideas, pero claro, cuando te sientas en la tertulia, tienes enfrente unas personas que te pueden morder, ¿no? Y además afecta mucho tu vida privada, yo creo, porque al final es que cuando Gaby o Angélica o Encarna están en el ascensor, ya sabe el vecino lo que piensa sobre los temas y puede que no esté de acuerdo. Y volvemos con la matraca. ¿Y por qué crees? ¿Y por qué defiendes? ¿Y por qué no sé qué? Oye, déjame en paz, ¿no? Sí, mira, una cosa, no, te quería decir también que eso es así y hay que gestionar también, hay una cosa difícil de gestionar o complicada, que como te expones, porque eres tú con tu nombre y apellidos, pero también representas al medio. Entonces, claro, tú no puedes, para la autenticidad, para la coherencia, estás con tu nombre y con tus apellidos, y entonces gestionar. Hay veces, yo me acuerdo hace muchos años en una tertulia en radio en Zaragoza, que yo expresé una opinión.
y sobre un tema muy polémico, porque era sobre el agua, los embalses, los trasvases, los riegos, y entonces yo dije, pues es que hay que pensar en la gente de la montaña, por ejemplo, una cosa que, porque yo soy de allí, yo había vivido eso, y mi compañero y rival me dijo, eran las 8 de la mañana, y me dijo, pues eso no es la línea editorial de tu periódico. Entonces, claro, yo le dije, oye, pero estos golpes al hígado a las 8 de la mañana. Pero es decir, que también tienes que, porque realmente nosotros no somos réplicas, compartimos, por supuesto, la línea editorial, pero es verdad que hay momentos, yo en esos casos lo que hago es que me desdoblo, o sea, digo, bueno, pues es que a mí esto personalmente me toca, y es verdad ese punto de que te ven y saben, bueno, y sobre todo lo de opinar, oye, te han maquillado bien, o no te favorece que te pongas el rojo. Oye, la presión de la imagen, ¿no? La presión de la imagen es muy pesada. O no te pongas rojo, las rayas, no sé, esas cosas, pero bueno, no, hay que... Bueno, a ver, que tú hagas un despliegue de tus conocimientos, que opines y además hagas una articulación brillante, como os he escuchado a todos, y que después alguien te comente si llevaba rayas o topo, pues yo entiendo que es frustrante, ¿no? Supongo, no sé. ¿A ti te pasa? ¿No? No, a mí no. Ya, bueno. Yo tengo que decir una cosa. La gente es bastante educada, por lo menos conmigo. O sea, que la gente a la que le gusta lo que dices, pues se acerca, te felicita, no sé qué, no sé cuánto, y la gente que le sienta cuerno quema lo que dices no te dice nada. Pero en este país la gente es bastante educada. Yo no he tenido... No, yo yo no he tenido ningún... O sea, pues a la gente que sí, pues hay gente que dice, muy bien, tal, y los que les pareces horrorosa, pues simplemente ni te miran y ya está. Y comentarios ya sobre temas de imagen, yo ni uno, vamos. Esa es la verdad. No sé, es que ya entramos en el terreno de la anécdota. Yo el otro día estaba tomando algo en la zona de Latina y estaba con unos amigos y me viene un señor, hombre, Gavi Sanz, y la gente me decía, que iba contigo al alcohol, y digo, no sé ni quién es. O sea, quiere decir que la gente, pero en buen tono, o sea, no mal rollo ni nada, ¿no? Y creo que es el precio que tienes que pagar por estar ahí. Es que no, o sea, si te vas a quejar, si no vas a... Tengo alguna compañera, algún compañero que les pasa un poco el efecto Gonzalo, que no, o sea, el micrófono les imponía, o el tener que argumentar excesivamente y salirse de la burbuja, digamos, de lo absolutamente contrastado y tal, les imponía de tal manera que no te... En ese momento yo me acuerdo que a una compañera le he dicho, mira, no lo hagas, para sufrir no vayas a ninguna tertulia, es que no tiene mucho sentido, porque esto en el fondo se trata también de, o sea, para que tú transmitas y comuniques bien tu información, tus análisis, la información que no se vierte en tus crónicas, pero que está ahí también y que condiciona las decisiones políticas y tal, para hacer todo eso, tú tienes que estar tranquilo, porque como estés en tensión, yo creo que el micrófono es transparente y la televisión, o sea, la pantalla también, con lo cual, o estás tranquilo y tal. Bueno, hay que ser un poco inconsciente, un poco temerario. No, la palabra no es inconsciente. A ver, tú estás en tensión, tú estás en tensión, pero te tiene que gustar, claro, y sobre todo no tienes que tenerle miedo al micrófono, es que hay gente que tiene un miedo insuperable, y eso es respetable, pero bueno. Luego hay otro capítulo que no sé si os ha pasado y cómo resolver, aparte de que hay moderadores en las tertulias, pero la descalificación personal. No, pero que, oye, yo lo he vivido y es de una dificultad tremenda, ¿no? Porque a veces incluso se usan cuestiones para descalificar, como el otro día. Tú, fundadora de Vox, tú, votante de Podemos. Así, o sea... Personan total y... Sí, pero primero, oigan, es que en esta mesa no queremos insultos y en esta mesa ni fundador de Vox ni votante de Podemos es un insulto. Oigan, pero claro, llegamos a estos extremos, ¿eh? Llegan y luego a veces durante la publicidad, y lo habéis vivido todos, se eleva todavía más el tono y luego es difícil reconducir estas situaciones, ¿eh? Se crea una tensión a veces. ¿Cómo lo llevas tú? Nuestras tertulias son más tranquilas, Gavi ya lo plantea, ¿no? Yo creo que... Sí, yo llego allí a las 8:30 y aquello es un balneario, ¿eh? Sí. El estilo de radio es otra historia. También, pero a veces... Sí. Y el estilo de radio por la mañana, yo creo. Yo creo que por la mañana la gente no quiere gritos. Bueno, quiere vidilla, evidentemente, quiere confrontación y quiere información, pero gritos no. Y cuando nosotros tenemos algunos escenarios y algunas... Bueno, pues siempre luego hay que poner a los oyentes
oyentes, porque esto de los oyentes nosotros no lo tenemos del todo bien resuelto, es decir, nosotros tenemos una sección en la que pinchamos las llamadas, que eso es como una lotería, porque el efecto efectivamente del sistema de autoridad que decía, bueno, esto siempre se ha hecho en la radio, en este programa, y al final pues acotamos a 2 o 3 llamadas, pero es una lotería por completo, porque ahí no sabes qué te va a salir, ni quién te va a decir lo que... Y ciertamente el principio de autoridad se pierde, porque la gente se empodera mucho, ¿no? Pero siempre por el ámbito de las formas nos llegan las críticas. ¿Sí? Sí, muchísimo. Usted no ha cortado, usted no ha planteado, usted ha dejado que el otro le diga más o menos. Bueno, es verdad que dan mucha importancia. Yo creo que también tiene que ver mucho con nuestra radio, nuestro estilo de personas que escuchan la radio, pero también, evidentemente, con el formato de la mañana. Creo que en casi todas las radios por la mañana vamos por esos lares, más o menos. Más o menos, por lo que yo escucho luego en podcast, porque luego yo escucho mucha radio de otras radios en podcast. Yo también. Y veo que, en fin, tampoco nos estamos yendo muy fuera de coordenadas, pero la vidilla empieza a las 12, eso ya lo he visto. En España, sí. Al rojo, ¿no? Bueno, al rojo y ya se han tomado los 4 y... Vamos a ver, sí, es que hay sí. que reconocer que el formato de Al Rojo Vivo revolucionó un poco el formato de tertulias informativas, Claro. y de hecho es un formato que está siendo imitado o exportado a otras cadenas de televisión. Sí. Es así. O sea, Antonio García Ferreras, ¿qué hizo en Al Rojo Vivo? Yo, como trabajé con él en la SER, lo sé. La misma manera que tenía de hacer informativos en la SER, la trasladó al Rojo Vivo. Pues sabes que yo creo O sea, que... 40.000 conexiones, 40.000 historias... Yo creo o sea, que es la aplicación del periodismo deportivo a la... Es el No, carrusel. no, Yo os creo que sí. equivocáis. No. Yo creo que es el carrusel No, absoluto. os equivocáis. Cuando Antonio García Ferreras era director general de informativos de la SER, que es cuando yo estuve en la SER, era así. O sea, se empezaba se empezaba en el boletín de las 10 de la mañana, cuando había una noticia, y era todo el día y más y más y más. Era exactamente lo mismo. Trabaja igual que como trabajaba en la SER. Y es un formato que ha revolucionado el periodismo informativo, no las tertulias, el periodismo informativo. Porque él no quiere hacer tertulia estrictamente, él quiere hacer información. Y para hacerlo más dinámico, mezcla información con tertulias. Y hay días que no hablamos. O sea, 40.000 conexiones, 40.000 entrevistas, y eso le hace un ritmo muy vivo. No tiene nada que ver con la Sexta Noche. Es un programa mucho más informativo que de tertulia. Y de hecho es un formato que, quieras que no, pues que ha hecho escuela. Es así. Yo aquí, y me vais a perdonar, tengo que reivindicar también el papel y el legado de las Mañanas de 4 y las tertulias que se hacían ahí. Programa que, como sabéis, hace exactamente un año fue aniquilado, programa Premio Ondas, donde también había mucho Pero ritmo. las Mañanas de 4, ¿cuándo Ya está. nació? Pues ¿Cuándo nació? con Concha García Campoy, en el año, por lo menos Sí, en el pero luego cambió. 4, Pero luego cambió. Luego con Marta Las Fernández. Mañanas de 4 era un programa excelente, pero era más pausado. Sí, Era más seguramente, pausado. sí. La segunda parte de las Mañanas de 4 ya era otra cosa. O sea, Con Cintora cambió mucho el Claro. panorama y después con... las Mañanas de Concha García Campoy eran un poco las mañanas de la radio que también hacía Concha García Campoy. Era muy analítica, más pausada, porque ella lo era otra cosa. Pero fíjate que cambió cuando llegaron precisamente discípulos de Ferreras. Por eso estoy diciendo Ay, que ay, es lo ay. que hacían las Pero SER. bueno, que no podía pasar la ocasión, entendedme, desde por luego. nostalgia, por escuela. Maravilloso programa, homenaje. maravilloso programa, maravilloso. A mí me encantaba Concha, en la radio y en la Bueno, tele. yo trabajé ya directamente con Marta y después con Cintora y con Ruiz. Pero por eso te digo que es la escuela de la SER, Sí, llevado sí, a la sí, tele. totalmente. No. Volviendo a las tertulias y en los problemas que nos podemos encontrar en las tertulias. Intrusismo. ¿Creéis que hay intrusismo en las tertulias? Bueno, tú acabas de decirlo, ¿no? Tú de Podemos, tú fundadora de no sé qué. Sí. No te voy a decir las personas que eran. No, pero si no me hace falta que me digas, es que sí es así. Pero por lo menos una de ellas es alguien que comparte programa con, bueno, desde luego en La Sexta Noche y en otros muchos lugares, que puede perder las formas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Alguien absolutamente acreditado con una dilatada experiencia y en un momento dado perder las formas y llamar a alguien tu fundadora de Vox, aunque sea cierto. Pero decirlo así, ¿no? O sea, ¿Sabes lo que ocurre? Yo es que creo que en esto, como en todo, los periodistas que tenemos teníamos, no sé si ahora lo tenemos, yo creo que ya no lo tenemos, eso de perro no come perro, que es malo para algunas cosas, pero bueno para otras. Y claro, ese tipo de asertos no valen cuando entra gente que no tiene nada que ver con esto, porque es otro formato, otra forma de ser, otra forma de expresarse, otra relación con las fuentes, si tienes fuentes. Es decir, es algo de totum revolutum hay ahora
que también está afectando y en lo cual los periodistas tenemos poco que decir, porque forma parte Yo del sí veo espectáculo. intrusos, ¿eh? Yo sí los veo. O sea, yo sí he detectado diciendo. personas que no vienen de los códigos del periodismo, que vienen o sea, una absoluta defensa de una parcela muy pequeña y muy delimitada, y de ahí no se mueven. La Pero respuesta como si a ti siempre es la mañana- misma. pero es como si a ti mañana te invitan a un simposio de abogados y tú te expresas en modo periodista legítimamente porque has mamado el periodismo y te gusta el periodismo, y el abogado de no sé dónde dice, mira, está. Y legítimamente lo puede pensar, porque dices, estás en un simposio de abogados y en el fondo tú estás pensando, estás en una tertulia de periodistas. Ya no, ya es otra historia. Yo creo que en algo ha cambiado, en algo sí ha cambiado este género como tal, lo que era hace 5, 10, 15, no sé dónde poner el listón, pero sí ha cambiado, sí. Intrusos, Angélica. Yo creo que tenéis vosotros más experiencia. Yo es que como tertuliana de verdad que llevo poco. Al Rojo Vivo sí, casi desde el principio, porque me gustaba el Rojo Vivo, pero llevo una vez a la semana y punto. Y luego casi me llevaron a rastras a la sexta noche, que he decidido que solo voy 2 fines de semana, voy 2 sábados, porque yo tengo un temperamento muy... Te cuesta la salud, ¿eh? Tengo miedo a pasarme de la raya, lo digo sinceramente. O sea, no. Muy buen ejercicio. Sí, y he dicho que no a otras muchas cadenas porque creo que hay que dosificarlo, porque si no te acabas convirtiendo en el personaje que decía Gaby. O sea, yo creo que si al final te pasas el día de tertulia en cadena, primero no podría dirigir el Plural, eso para empezar, y luego acabaría convirtiéndome en un personaje. Yo lo reconozco, no soy superdotada y me canso y me agoto y necesito descansar y no llego. Y por lo tanto, pues lo he limitado. Por lo tanto, no tengo la experiencia que vosotros en esto del intrusismo. Yo lo que sí creo es que ha cambiado. Por ejemplo, yo que echo de menos que la inmensa mayoría de los periodistas que van a tertulias, yo nunca les veo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, excepto Gaby. Ni en la conferencia de presidentes. Sí, pero quiero decir, y se nota, los que están. Pero también tienes que. Es verdad que el trabajo de dirección te puede subsumir mucho, pero sí dices, además de ser directora de un medio, voy a este programa con mi análisis y con mi tertulia, yo por lo menos lo hago, pues tengo que sacar tiempo de donde sea y me voy una mañana al Congreso. El Congreso es lo más cómodo porque allí los tienes a todos. O sea, una mañana en Ferraz, ¿para qué? Bueno, pero en el Congreso es el corazón de la vida política de este país. Oye, qué menos si vas a programas de tertulia política que te pases por el Congreso de vez en cuando. Qué menos que si es la conferencia de presidentes autonómicos te pases por allí, que aprovechas para verlos a todos. Y yo eso sí lo echo de menos. Hay poquísimos periodistas que vayan a tertulias, que hagan el esfuerzo, como Gaby, como algunos otros, de decir, oye, no, yo me voy al Congreso o llamo a las fuentes, porque hay mucha gente, y esto es verdad, que, oye, te haces un repasito rápido, ¿sabes?, por internet, media hora antes de ir a la tertulia, te preparas 2 frases y ya está. A mí eso no me parece Para serio. mí eso es un intruso, de verdad. Para ti eso es un intruso. A ver. Puedes tener razón. Me parece que es un poco farsante en el sentido de que como moderadora o como alguien que plantea una tertulia en la que buscas unos puntos de interés, lo que quieres es que se aporte. Para leer la prensa ya me la he leído yo a las 4 de la mañana, ¿no? Eso es algo que me irrita realmente cuando planteas un tema y ves pues que, a ver, todo el mundo puede ignorar temas, ¿no? Pero si tú te has sentado ahí y has venido y has aceptado cobrar un dinero por hablar y por opinar, por respeto a la audiencia, por favor, los temas controlados, las llamadas hechas, ¿no? Claro. Es que, en fin, pero ocurre, a veces ocurre y bueno, y enseguida pues notas como, venga, pues ya, este va a estar un poco callado, pues vamos a poner en barbecho durante este tema porque es que se ve que no, se va al lugar común y no vuelve, pues no estás aportando nada, pues casi es un intruso. Íñigo, no sé si tú te los encuentras. Absolutamente. Pues a ver, cuando uno conoce sus tertulias, evidentemente sabe qué puntos flacos y qué ventajas, qué puntos fortalezas, ¿no? Qué fortalezas tiene cada uno de los analistas. Y yo creo que también distribuir un poco el juego en ese ámbito es importante. Yo el otro día estaba viendo estábamos en directo y teníamos las pantallas de los programas de la mañana, de los programas informativos de la mañana. Y estaban opinando tertulianos que son un escritor, no voy a decir el nombre, hay otro director famoso, estaban opinando sobre si la escalada de tensión en Irán
está subiendo la gasolina y cuánto va a subir la gasolina ahora que estamos a punto de empezar el verano. Por un y precio, la ¿no? operación. Encima del oráculo. Bueno, creo que estaban hablando de esto porque eran los rótulos y el subtítulo. Sí. Y la verdad es que me pareció heroico, porque yo es que no puedo ni contestar a esa pregunta. Tendríamos que llamar a un experto con ideología o sin ideología, evidentemente. Tendríamos que intentar buscar un buen experto para que nos lo cuente. Es decir, es que también hay que saber qué planteas. Si vas a hacer una tertulia tan abierta, evidentemente tienes que tener unos comentaristas muy polivalentes. Si vas a hacer una tertulia política como la nuestra, que fundamentalmente es política, pues yo sé que lo que puede dar cada uno en cada ámbito, porque veo que evidentemente hay personas que controlan más un partido, otras menos un partido, otras más una institución. Yo creo que hay que repartir el juego inteligentemente. Y como periodistas, ¿cómo valoráis que en una tertulia de un programa de ámbito nacional en la que se habla de muchas cosas y, bueno, por ejemplo, nosotros hacemos política, pero luego también metemos otros temas. Bueno, pues estoy hablando de otra cadena, ámbito nacional. Llega una cierta hora en la que sentado en esa mesa hay un torero y ese torero comenta las noticias. Se llega al punto en el que se comenta el reciente suicidio de una mujer, aquella empleada de Iveco, y ese torero pues da su opinión y dice que claro, que es que un hombre no puede evitar transmitir un vídeo, pasar un vídeo de contenido sexual de una compañera de trabajo. Flash, ¿no? O sea, ¿y ese es un tertuliano? ¿O en calidad de qué? O sea, Pero si os sentáis al lado de una está... persona que es un torero, o que, oye, me da igual, torero o cualquier otra profesión, pero yo que... creo que ese no es un problema... Sí, Ya, pero ese esto ocurre, Angélica. Ese es un problema no de los tertulianos, del organizador del programa, del director, te iba a decir, del presidente de la cadena. Es decir, vamos a ver, los políticos suelen tener a gala, no siempre suele ser así. Oye, si tú vas a hacer una entrevista a mi presidente del gobierno o a mi líder de la oposición, le preguntas tú, Íñigo, que es el conductor, el anchorman del programa, y los demás nos callamos, salvo que, bueno, oye, una pregunta cada uno, bueno, pero pactado previamente. Ahora, que Fran Rivera, vamos a poner nombres, le pregunta al presidente del gobierno porque está allí sentado, pues mira, no. Y ahí tiene que decir el conductor de la tertulia, no el tertuliano, y esto no. Punto, y se ha acabado. Yo creo que es así, no sé. Sí, tiene que haber los límites, Tiene que haber efectivamente, jerarquías, las fronteras. tiene que haber jerarquía. Porque tiene que haber una jerarquía. A mí nunca me ha tocado estar, o sea, yo sinceramente he tenido la suerte de que siempre estoy en tertulias con profesionales. Y entonces es muy enriquecedor y eso lo hace fácil. Y vamos, nunca me he visto en esa situación que efectivamente es fronteriza y es complicada. Oye, y a donde voy es que si, ojalá hubiera tenido yo a Fran Rivera el día que estábamos comentando aquel torero que, recordáis la polémica, le secaba las lágrimas al toro antes de matarle, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues, Caballero, puede ser. Interesante, y trajimos pues al cronista de Telemadrid de toros para poder hablar del tema y tal, estupendo. Pero claro, yo me sentiría incómoda, ¿no? Si para comentar la actualidad, pues no hablo ya de un torero, a lo mejor un deportista o alguien que es que está en otro ámbito, y para comentar pues un crimen, bueno, en este caso hay una cuestión de género, pero no es exactamente un crimen, esa mujer se quitó la vida, pero por un acoso, o sea que sí que hay delito. No sé, por lo que veo no os ha pasado, pero a mí sí que me incomoda esa situación. Sí, pero eso se supone que son franjas horarias que, quiero decir, hay unos códigos, perdona, que te están marcando que no estás en el core de la información dura política y que, claro, ten en cuenta que la definición de tertulia es, claro, ahí lo mezclan todo, es personas que se reúnen en un bar para hablar de determinadas cosas o periodistas hablando de temas de actualidad. Entonces allí efectivamente, en este caso que estamos contando, allí ya se están mezclando, hay una combinación de las dos definiciones de tertulia, según el diccionario. Y entonces, sí, pero ahí, ya no la es periodística. pero ahí los tertulianos no tenemos nada que decir. Esa es la dirección de la cadena y la dirección del programa. A ver, Claro, por ser famoso. Claro. Pero en el momento en que se plantea... Sí, pero los tertulianos no podemos asumir las culpas que no son nuestras, que bastantes asumimos ya. Eso es la dirección de No la es lo que cadena. estoy planteando. Lo que estoy planteando es pues, cuál es vuestro punto de vista respecto a esta situación, que efectivamente no le han llamado para que opine, pero es que le hacen opinar. Claro, pero no como tertuliano, sino como torero, famoso. ¿Y cómo se diferencia? Es decir, Hombre, sentado en la mesa junto a otro tertuliano que acaba de decir otra cosa. Ya. ¿Y el espectador? ¿Y dónde dejamos al espectador? espectador Y lo la sabe. ética del programa. el espectador se da cuenta perfectamente. Aparte que el torero diga, mira que va a costar, nada más que digan eso.
Mira qué bien ha salido. No sé, a mí aquello me dejó un poco preocupada. Pensé, bueno, ¿No crees, perdona, que la actitud de la directora en ese momento no puede tolerar eso? Yo lo vi. tú lo Yo no viste. vi. Me parece increíble. O sea, que la conductora, aunque estoy convencido, no sé, tú eres tú y tus circunstancias, yo estoy convencido de que a mí te pasa eso, pero tú no dejas pasar eso. Tú dices, a ver, un momento, perdona, ¿qué has dicho? Que no hay, que los hombres, o sea, eso no puede ser. O sea, un periodista, claro, tiene que respetar, vosotros sois conductores, moderadores, tenéis que respetar todo, y vosotros no, porque sois periodistas además. El señor que está ahí, que se supone que es invitado tuyo, porque todos sabemos que es invitado de la empresa, es invitado tuyo, tu responsabilidad como periodista, oye, perdona, que has dicho que un hombre, eso, perdona, no se puede decir. O sea, creo que ahí hay un papel que quien estuvo en falta para mí fue la conductora. No puede ser, ella es periodista. Yo lo conté como noticia en el titular y lo critiqué, pero hay otra noticia, lo contamos todos. Para mí fue más grave, es decir, el señor que ayudó a morir a su mujer. Y la pregunta ¿y ha esperado usted a campaña electoral? Se armó la que se armó y a mí me llamó Susana Griso. Y le dije, mira, Susana, el Plural tiene su código deontológico publicado, accesible, yo además tengo el mío. Y aquí estamos todos ya, o sea, esto no vale de criticar a los políticos por todo, que son la víctima propiciatoria, y nosotros santos perfectos que no cometemos errores. Pues Pero también fíjate, estamos expuestos. Yo creo que ella dio muchas explicaciones, ¿eh? O sea, yo me quito Sí, el sombrero no sé, porque, te digo, a ver, mí me ¿quién- llamó personalmente. ¿Quién no se ha equivocado preguntando? Por Yo eso digo, he a mí me equivocado llamó, mucho. pero te quiero decir, yo voy, La Sexta forma parte del grupo de A3 Media y yo he hecho informaciones criticando a Susana Griso y ella me llamó y me defendió su postura y yo le defendí la mía. Claro. Eso ya, te quiero decir, el espectador, el lector, elige sus medios y es muy discutible, pero volviendo a las tertulias y a la ética de las tertulias. Lo del torero porque estaba. Pero eso es la. tertuliano. Pero los tertulianos ahí ni pinchamos ni cortamos. No, ya, claro que no. Pero Eso. ese es el Entonces es caldo. tertuliano de bar, o sea, y luego está el profesional. Yo creo que el primer error es convocar a un torero para una tertulia. Porque, fíjate del gallo que decía que no puede ser, y además es imposible que sea filósofo. Pues no tiene mucho sentido. Es decir, en las tertulias debe haber personas con criterio para opinar de cosas más o menos complejas. Y el primer error es convocar al torero. El segundo error es preguntarle al torero qué opina del incidente nivel. Y el tercer error es que quien pregunta esto y tiene la respuesta del torero no sea capaz de cortarlo. Es evidente. Pero hay un cuarto error y es convertir al torero en un todólogo. El todólogo es el que opina de todo. Yo creo que yo confieso que he pecado, quiero decir que yo participo alguna vez en alguna tertulia y varias veces he contestado, yo de eso no puedo opinar. Pero eso es honestidad. Es que esa es la premisa que hemos establecido desde el minuto 1. O sea, contrastar, rigor y honestidad, ¿no? Yo creo que son las cosas con las que hemos estado de acuerdo desde el principio. Lo que pasa que, no sé, iba a salir un descargo de Susana. Vamos a ver, yo creo que hacer un programa de tres horas en directo. Hombre, claro, Yo sí, le veo, claro yo es que que le sí. veo a Antonio. Yo eso creo. A ver, yo con Yo Susana, eso creo. con Susana Griso no estoy, es decir, que no hago el programa con ella, pero con Antonio sí. Esto no es una Y crítica a mí me Susana parece que Griso, ¿eh? 3 Estamos horas y hablando las pico de tertulias y sus directo componentes. es complicadísimo. Y si a mí, que luego me ha dicho gente, oye, has dicho tal, no sé qué, y seguro que he dicho, Sí. si a mí se me pasa, y hablo la 19ª parte de lo que puede hablarme el conductor de un programa, que además está en tensión porque está con el pinganillo, oye, fulanito, oye, menganito, yo creo que es Es complicadísimo. como una pista de circo. Probablemente, además yo creo que ella pidió perdón por el tema de, Sí, lo de pidió Fran y lo Rivera. pidió. Yo creo que ella es consciente después. Gaby, Pero ella pidió perdón, pero además muy intensamente. Quiero decirte que no Sí. fue un... Sí, sí. No, o sea, pidió... Pero eso es honestidad. Sí, claro. Es decir, claro. si tú eres la directora de un programa y ha pasado
algo reprobable y no reaccionaste como tenías que haber reaccionado y sales y dices, perdón, eso es honestidad. Claro, y eso da credibilidad Porque al fallos, final. a ver, yo los he tenido muchos y los tendré seguro, pero eso es honestidad. Pero la cuestión es, ¿sigue opinando de actualidad Fran Rivera cuando surja un tema? Yo, como coincido en horario, tampoco puedo verlo siempre, pero ¿Sabes lo que ¿ha cambiado ocurre? algo? O sea, ¿eso fue un toque de atención de, oye, No. ¿Sabes vamos lo a que tener ocurre? cuidado porque a veces el colorinchi sí que lo puede comentar porque es parte de él, pero... Antes decía Íñigo una cosa que es la verdad originaria de este debate. La información es muy cara y la producción televisiva en base a tertulia es muy barata. Y además el ingreso o el ratio de ingreso de publicidad por el coste, dividido por el coste de los 6-8 que estamos allí, 3 horas tal, es ínfimo. Con lo cual, habrá formatos más acertados, menos acertados, con un éxito como el que tenía Antonio y tal, pero al final la base es tertulia a las 8, tertulia a las 10, tertulia a las 12, tertulia a las 14, y ahí van pasando una mirada de gentes que es desde las 9 que empezamos con el hardcore o con el core que decíais antes de la tertulia pura y dura, hasta el torero, el despedazador de muertos de no sé qué, ese rollo es lo que al final el televidente te ve como un continuum. Ahora estamos hablando a las 9 de Sánchez y sus problemas con la mayoría, y a las 10 de Fran Rivera y no sé Vale, qué. Gaby, pero tú te vas a sentar y en todas las mesas, si te llaman. Hombre, para hablar de la boda de Ramos y la mujer esta, no. No, es que no sé qué decir. Bueno, pues ya está. No, ya, pero... Hombre, Pilar Rubio pero- es guapa. Bueno, ya, pero no voy a decir que Pilar Rubio es guapa. Pero no hace falta que te sientes en una mesa, no hace falta ser experto en nada. O sea, Sí, mira. Yo os iba a plantear lo que ha comentado Angélica de los tertulianos y tertulianas que no aparecen por donde está la información. Pero antes quiero decir una cosa. A mí me parece que todos estamos de acuerdo en que los periodistas tenemos que actuar siempre respetando una ética de deontología, en papel, en internet, en la radio, en la tele y en las tertulias también. Eso está claro, ¿no? Comentabais que uno de los errores que hay es que ahora hay que comentar todo en el momento de producirse. Es verdad. Yo he hecho información judicial muchos años y recuerdo que había sentencias. De pronto la agencia EFE o la agencia Europa Press dábamos un avance del Constitucional en la admite no sé qué historia, algo importante, y al minuto ya había alguien preguntando a los políticos y los políticos contestando. Y eran sentencias de 200 folios que hay que echarle un galgo para entenderlas, por supuesto, y que nadie había leído. Y eso ocurre ahora mismo en las tertulias. Es decir, tú puedes decir, pues sí, de pronto llega la noticia y dice, oye, ¿qué pensáis de esto? Esto pasa habitualmente, a diario. Y dices, pues sí, no es sorpresa que inadmitan o que admitan o tal, pero hay tertulianos y tertulianas que se permiten el lujo, a mi opinión es eso, de empezar a comentar una sentencia que todavía no la han dado a conocer y que ellos, por supuesto, no han leído y probablemente la mayoría no van a leer. Yo creo que eso es un problema, pero bueno, pero lo que iba. Íñigo distinguía antes entre tertulias y tertulias. Yo distingo entre tertulianos, periodistas que van a tertulias, como vosotros, que están en medios, que están haciendo información o que reciben información y que participan en tertulias, y lo que yo llamo profesionales de la tertulia. Periodistas que hace años que no están dedicados a la información, que se levantan a las 6 de la madrugada, como tú planteabas, y yo lo he vivido en directo, vamos. No vamos a dar número aquí, pero reconocidos y reconocidas compañeros leen los periódicos digitales a ver qué ha pasado, porque la noche anterior han estado en 24 horas, por ejemplo, y han llegado a su casa a la 1 de la madrugada. Periodistas a los que le preguntan en una tertulia qué pasó ayer en el Congreso, vosotros que estáis por allí, que antes lo comentaba con Nemesio, y contestan de tal manera que el espectador no sabe si han estado, pero parece que sí, no dicen que han estado. Y hace años, 15 por ejemplo, que no han pisado el Congreso de los Diputados ni siquiera el día 6 de diciembre cuando muchos van. Entonces, yo quería plantearos qué pensáis de ese tipo de tertulianos, profesionales. Todo el mundo tiene derecho a opinar y a buscarse la vida, eso está claro. Pero tertulianos que eso, que vamos, delante de mí, oye, que te llamo de parte de fulanito, es que mira, está no sé qué, a ver si tienes un hueco y tal. Y así van de una tertulia en otra. Ha llegado el caso de estar yo en una tertulia, en una radio, en una televisión, y un compañero decir, yo me tengo que ir un poco antes, pedir autorización, porque después tenía que viajar, en este caso de Toledo a Madrid, pero da igual, para ir a otra tertulia en otra tele. Yo le decía, hombre, pues di que te cambie el día, vete. Pues no, porque son 150 euros y, oye, hay quien vive muy bien de eso. Yo lo dije antes, yo creo que los tertulianos de información política, no todos los días, porque a lo mejor no puedes todos los días, ¿no? Si eres director o directora, pues no puedes estar todos los días en el Congreso. Otra cosa es que seas corresponsal político del Congreso de los Diputados.
pero yo creo que sí hay que tocar el terreno, yo lo he dicho. Eso sí que no me parece bien. No me parece bien que seas tertuliano de política y lleves años sin ir a una rueda de prensa, años sin pasarte por el Congreso, años sin hacer el trabajo que todos sabemos que hace un periodista, pues irte a tomar un café con un político, con el otro, o hablar por teléfono. A mí no me parece bien. Yo creo que tienes que sacar el tiempo de donde sea. Hombre, si ya ese es tu trabajo, ser cronista parlamentario, pues miel sobre hojuelas. Si lo tienes que compaginar con dirección puede ser más complicado, pero tienes que buscar el hueco. Yo creo que luego siempre tiene que haber el beneficio de la duda y que haya, lo ha dicho Angélica, cafés, llamadas telefónicas. Quiero decir que luego yo quiero pensar que todo el mundo al que vemos o que estamos allí te buscas tus medios para tener una información directa. O sea, que efectivamente a mí hay casos que son de chapó, de gente que es que la estás viendo al pie del cañón y en todas partes y que no faltan, y gente a la que no ves, pero yo no sé si luego esa persona a la que no ves se ha tirado 3 horas hablando por teléfono y no la has visto y tiene mejor información o le han llamado a él, ¿sabes? Yo quiero pensar que sí, que está informado. La mayoría de los periodistas de tertulia, tú has dicho, son honrados, yo creo también. Tú lo has definido bien. Sí. Mi experiencia es que sí, de verdad. La mayoría, mi experiencia es que sí, que la gente intenta hacer su trabajo lo mejor posible. Yo tengo compañeros de tertulias que no van al Congreso, pero que tienen información de primera mano. ¿Qué es eso? Porque o ellos llaman o les llaman a ellos, es que les llevan la... Pero de primera mano, que es que están en la tertulia y les están mandando al teléfono información. Claro. A mí me ha pasado, Claro, yo he estado en una tertulia y me estaban mandando información. Claro, O sea, por eso... por hacer de abogado del diablo, hay que decir, hay muchos directores de comunicación, de medios de comunicación, que participan en tertulias, y conmigo y con Angélica y tal. Esa gente tiene información de primera mano porque se la cuentan, no hace falta que vaya al Congreso. Es que no tienes que estar, y no si es me presencial. apuras, el conductor del programa al que vamos Angélica y yo, que se llama Antonio García Ferreras, tiene mucha mejor información porque se lo están contando en directo. Claro. Entonces dice, Antonio no va al Congreso, ya, ¿y para qué? ¿Sabes? Claro. Quiero decir, esto es como todo. Ya. No, yo lo que quería decir es que yo sí he coincidido con algunos, no son la mayoría, en mi opinión, pues que no se le ocurran, hablando en plata. Sí. Pero digo, son la minoría, lo digo por mi modesta y pequeña experiencia. ¿A mí qué me preocupa más? Yo un día, no os voy a decir el nombre del periodista, pero es un periodista de prestigio, con un cargo importante en su medio, y no de los más famosos ni de los conocidos. Ese día nosotros publicamos la noticia de que Susana Díaz y Pedro Sánchez habían firmado la paz. Pues él que no. Pero vamos a ver, tú has hablado con Pedro Sánchez, has hablado con Susana Díaz, has hablado con el PSOE. Que no, porque te lo digo yo, porque no. Y llegó un momento en que le dije, mira, o sea, y nos llevamos bien, y es un gran periodista y escribe bien, pero ese día le pudo el rollo personal. Yo creo que fue un ataque de cuernos. Le pudo el... Pues yo no tengo la noticia, la tienes tú. Pues No, te la voy a negar. que va, que luego además en la pausa seguía discutiendo que no, y te digo yo que todo esto es mentira. Digo, bueno, pues lo que tú quieras. Hombre, digo, yo creo que del PSOE, un poquito sí. Y algunas fuentes de información tengo. Oye, pues es el día de hoy que dice que no. Con lo cual quiero decir que todos nosotros, y me incluyo yo, tenemos nuestro factor humano. Y luego, sí, nosotros somos muy dados a pedir a los políticos y en general a todo el mundo mundial que sea autocrítico, que admitan los errores, que pidan perdón, pero creo que nos aplicamos bastante poco esto, ¿no? O sea, en general, en la vida, o sea, que reconocer errores, como hizo Gonzalo, en paz descanse, es complicado, ¿no? También es cierto que el error que se atribuía a Gonzalo lo cometimos todos porque todo el mundo daba por ganador a Susana Díaz. O el 88%, quiero decir. Incluida ella. Sobre todo ella. Entonces, bueno. Bueno. Oye, ¿no creéis una cosa? Que lo comentabais antes. ¿No creéis que la colocación de los periodistas en las tertulias en bloques, bloque progresista, bloque conservador, eso la gente lo ve? Lo que interpreta la gente es que unos son del PSOE, otros son del PP, por hablar de dos partidos, no vamos a hablar más. ¿Y eso no creéis que afecta a la credibilidad del periodista y a la credibilidad de los periodistas
Pues mira, depende. Yo creo que esa colocación específica perjudica en general el formato, pero depende. Es decir, yo creo, es una opinión personalísima, ¿eh? Yo creo que mi obligación como periodista es decirle la verdad a mis usuarios del Plural de lo que pienso y de mi código ético. Si yo soy feminista, no lo voy a ocultar. Si yo defiendo el matrimonio gay, no lo voy a ocultar. Si yo no soporto el racismo, no lo voy a ocultar. Y lo he discutido con algunos compañeros. Todo el mundo tiene ideología y eso no te hace ni mejor ni peor profesional. Lo que te hace mejor o peor profesional es que mientas o que hagas mal tu trabajo. O sea, como yo le dije un día a un amigo de la bancada de enfrente, le dije, ¿qué pasa? ¿Que un cirujano de izquierdas va a operar mal porque es de izquierdas? ¿Un médico de familia de derechas va a ser mal médico porque sea de derechas? ¿Pero nos estamos volviendo locos? No, es más, yo creo que nuestra obligación es ser sinceros también en eso. Pero eso no me puede llevar a un sectarismo absoluto de contar mentiras o de no reconocer verdades. O sea, para mí es sectarismo si yo me pusiera a gritarles esta noche «¡Vergüenza! ¡Coalición de perdedores que van a gobernar en Madrid!». A mí eso me parece sectarismo. Pero yo escuché a compañeros de tertulia que gritaron eso en el 2015. Entonces ahora me resarzo y les digo, oye, coherencia. Es decir, no tienes... El Plural tiene su línea editorial y no la ocultamos. Es que yo creo que ocultarla sería una estafa al lector y al usuario. Pero eso no me da derecho ni a mentir, ni a insultar, ni a tergiversar, ni a no contrastar. O sea, eso provoca que Vox, al Plural y al Español y a Onda Cero, no sé si a Onda Cero nos tengan vetados. Que es una cosa inédita que algo deberíamos hacer como periodistas. O sea, no nos permiten estar en el chat de WhatsApp de periodistas parlamentarios del Congreso. Hay 4 medios de comunicación que nos tienen vetados. Y no pasa nada, oye, ¿eh? 5. Y no pasa... ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Yo el otro día a compañeros de tertulia de enfrente les dije, si eso te lo hace a ti el de Podemos, montáis una escandalera que se pronuncian aquí hasta el Sun Corda. Como son otros y somos otros y no montamos ruido, pues aguantar. Claro, tener sitio fijo. Pero Eso yo creo que no es bueno, pero yo creo que tampoco tenemos por qué ocultarnos. Nosotros vais a las 6 de la noche, alguien desde una bancada determinada, a ver que habla a la de enfrente y dice, es que vosotros... No. Eso incide, mira, es un vicio tremendo, es verdad, eso ocurre, es una mala educación, se hace, y yo estoy de acuerdo con Encarna que dice no deberíamos forzar las posiciones, pero sí confío mucho en vuestra inteligencia para salir de ese encorsetamiento en el que os metemos. Es que eso refuerza mucho el personaje del que hablábamos al inicio de esta conversación a 0 y pico. Claro, o sea, el que es previsible, bueno, pues gusta su tropa, pero también demuestra poca... Evitar convertirse en un personaje previsible. Voy a poner un ejemplo porque ya no está entre nosotros. Paco Martínez Soria al final solo podía hacer películas de Paco Martínez Soria. Entonces, si Gabriel Sanz acaba siendo conocido por ser Gabriel Sanz de una determinada manera, pues habré fracasado como periodista. ¿Por qué? Pues porque no, primero, ni tengo la razón en todo. Segundo, ni todo responde a criterios previos ideológicos, sino que sobre la marcha tenemos que ir improvisando porque la vida es compleja, no es ni blanca ni negra, es gris, como decía Íñigo, y porque al final es un fraude a los televidentes. Yo estoy convencido, y además yo lo hago incluso para fastidiar cuando te ubican en una determinada forma, incluso hasta, no te voy a decir que sobreactúes en sentido contrario, pero sí que te zafes de la ubicación de la ubicación escénica en la que se te quiere imponer. Y eso es necesario. Pero es necesario de un lado y de otro. Es decir, ¿para qué? Para darle viveza al debate y para descolocar un poco al televidente que dirá, coño, está con su bocadillo de noche. Y es riqueza para el debate. Si no, acaba siendo aquello previsible y aburrido. No sé. Vamos a una última pregunta, señores y señoras. A ver, si la hay, ¿eh? Y si no, concluimos con el asunto de los sitios y queréis añadir alguna cosa más.
Sí, porque enlazamos con el principio, que es que el tertuliano tiene que ser, aparte de sincero o, como dice, riguroso, pues tiene que ser, efectivamente, es que no tiene que ser libre, no puede estar encasillado o estar en un argumentario. Lamentarme. Hace 7 o 8 años en Radio Nacional, en cada tertulia, pagaban 300 euros a cada día. Después, cuando el costo era de 40 minutos de calle, lo bajaron a 200 y de 4 a 3 tertulianos, lo cual estuvo muy bien, porque había que ahorrar. Y ahora creo que pagan 150. Pero está así todo eso. Sí, está así todo. Bueno, yo como soy de la misma cuadra que Alfonso, en Radio Nacional, todo este mundo de las tertulias siempre era como algo que nos venía de fuera, ¿no? O sea, creo que hay poca gente trabajando en la televisión pública, en la radio pública, que quiera ser tertuliano. A mí me parece que vivimos el momento del periodismo que ha tocado vivir. Y efectivamente, ahora pagan a 60 euros, a 100, incluso a veces con tarjetas del Corte Inglés, ni siquiera en dinero en cash, con tarjetas del Corte Inglés. Angélica, cada intervención que ha hecho es el binomio honestidad-deshonestidad. Bueno, yo creo que tampoco tenemos que ser tan duros. Ni todos somos honestos del todo, ni todos somos deshonestos del todo. Hay los grises que decía Alfonso. Pero a mí sí me duele una cosa que está pasando, quizá pueda ser la edad, y es que creo que el tiempo de las tertulias se ha comido al tiempo de la información, porque la información, una buena información hecha con tiempo, con un buen periodista o varios, cuesta mucho dinero y aquí nadie quiere pagar por la información. Nadie quiere pagar. La tertulia está haciendo vagos intelectuales a los ciudadanos españoles, porque no hay una información previa con hechos, contextualizada, no, es una conexión en directo con la última de Puigdemont, al rojo vivo por la mañana, Juliana dice no sé qué, le contextualizan, es decir, usted no piense todavía de lo que ha dicho Puigdemont, se lo vamos a decir nosotros y se quede con la versión que más le guste, con el pack ideológico que es en lo que estamos viviendo, el brochazo gordo. Ves a un tertuliano de un lado y del otro colocado y sabes, no es que sea previsible, es que no se salen del guión. O sea, no se puede ser de izquierdas, digo, es un ejemplo, y que te gusten los toros o la caza. O no se puede ser de derechas y estar a favor del matrimonio homosexual, incluso en contra de la familia, yo qué sé. Todo esto. Entonces yo creo que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Los periodistas, como decías, Angélica, pues claro que hay que hacer como en la vida, ser lo más honesto posible y lo más honesto que te dejen las circunstancias. Pero tampoco nos tenemos que flagelar. Y toreros en las tertulias, claro que hay. Y periodistas que hacen de toreros en las tertulias, que también los hay. Y termino. Esta asociación sacó un día un comunicado con mayor o menor trazo grueso con Podemos, y nos cayó, por cierto, con una denuncia de periodistas jóvenes físicamente aquí, y diciendo, y no digáis nuestros nombres. Nos cayó la de San Benito. Llevamos 4 contra vos en 2 semanas. Bueno, desde la noche electoral de Sevilla, que ya no dejaron entrar a Contexto y a La Sexta. Hemos hecho, porque echaban a un periodista de 4, que le hicieron una traba de... A ver, hemos hecho varias cosas. No, que yo no hablaba de vosotros, que yo se lo reproché a un tertuliano que compartía programa conmigo. No, yo conté la anécdota, contaba la anécdota, le dije, oye, vamos a ver, lo de la doble vara de medir, que a algunos nos sulfura más que a otros, ¿no? Entonces, en una pausa, que tenemos luego un buen rollo, la verdad, con algunos menos, pero tenemos buen rollo, le dije, oye, de verdad, o sea, si a vosotros, los de Podemos, os impiden entrar a las ruedas de prensa, os echan en los chats, no se os ponen al teléfono, hubierais montado una escandalera, pero claro, como no es a vosotros, como no es Podemos, y como es a otros, calladitos y no pasa nada. No, era diciéndole a un compañero de tertulia, macho, protesta siempre. Ya, pero bueno, en definitiva, que yo creo,
por la edad, es que seguramente me podréis... Hora 25 empezó haciendo una tertulia que se llamaba La Trastienda, ¿se llamaba? ¿Os acordáis? Maravillosa. La tertulia de Hora 25 era maravillosa. Y eran periodistas que iban, que tenían información que no se podían dar en un formato de crónica, pero se dejaba caer, pues mira, yo he hablado, vamos, sabemos que fulano de tal, tal. Lo que hacía en tiempo en negritas Pedro Rodríguez y tal. Ahora hay tal cantidad de tertulias y, por tanto, de tertulianos, afortunadamente, porque los periodistas podemos, vamos, los que se dedican, pero tienen un sueldo por esto, pero claro, es que no, es que ¿quién sabe algo que no sepan los demás? Es tan difícil saber, como diría Javier Marías, supe que no quería saber y al final supe, pero todo el mundo sabe algo, excepto los profesionales, efectivamente, de la tertulia, pero como es un espectáculo y da un juego, ¿para qué van a ir al Congreso? A perder tiempo. Si ellos solo con sus posiciones radicales y bien expresadas y su coro en las redes, porque luego viene la segunda parte, mientras estáis tertuliando, está la corte de redes diciendo, mira el zasca que le ha dado Inda a no sé quién, o fulano, o eso, a Angélica, sí. O tú, a él. Bueno, era una reflexión. No, y hay un fenómeno en el tema de la tertulia, sobre todo televisiva, yo creo que en radio se da menos, que es lo que lo comentaba antes Angélica, que es que se sabe en el minuto siguiente la audiencia que ha tenido la bronca, bueno, me vas a permitir, Angélica, la bronca entre Angélica e Inda. Que últimamente es un clásico. Que últimamente es un clásico. ¿Qué ocurre? Que es que eso potencia la gresca, porque claro, depende cómo seas. Pero si tú dices, bueno, yo quiero volver el sábado siguiente a las esta noche, pues voy a montarla yo con, yo qué sé, fulanito y tal, estoy improvisando. Pero que eso es una perversión del propio formato o de la propia televisión tal y como está concebida, y es negativo en sí mismo. Entonces, o nos autocensuramos en el sentido de, oye, yo estoy aquí para aportar, volviendo al inicio de la conversación, análisis sosegado, información a la gente, que la gente salga de esta media hora, 2 horas, lo que sea, un poco con mayor conocimiento de causa de lo que estamos hablando, y que no salga pensando que esto es un circo de 7 pistas o acabaremos siendo devorados por el entretenimiento y el espectáculo, como hemos estado hablando hasta hora y pico. Hace años en Radio Nacional tenían una tertulia que se llamaba Comedor de Invitados, que era totalmente distinta. Lo dirigía, creo que Antonio San José. Entonces, había un tema, por ejemplo, tribunales, que por eso lo cuento. Una extradición de unos famosos colombianos que los reclamaba Estados Unidos y Colombia. Yo me acuerdo, era un tema muy complejo y con muchas presiones y mucho dinero por medio. Invitaban unos periodistas especialistas en tribunales, te recogían en la puerta de la Audiencia Nacional, te llevaban, te metían a comer y luego se grababa. No es como ahora que todo es en directo, claro, y al minuto. Y entonces 4 periodistas especializados en el tema, otro día sería economía, comentaban esa sentencia porque la conocían y conocían la materia. No tenías que opinar de todo, sino de tu especialidad. Claro, era distinto. Hoy es imposible porque lo que hemos comentado, en el minuto hay que comentar lo que tú decías del precio del petróleo. Permitidme un matiz para terminar, porque, a ver, los tertulianos todos tenemos trucos y hay una especie de normas de estilo. Entonces, no escritas, ¿vale? Juicio del proceso. No tienes ni idea de tribunales, ni de leyes, ni eres abogado, ni eres juez, ni eres fiscal. Lo tienes muy fácil, a la macro. Es un golpe de Estado. Se acabó. O sea, yo no he estado en ninguna tertulia, en Al Rojo Vivo tampoco, porque se lleva a expertos, se les entrevista y ya está. Pero las esta noche es imposible. Es imposible. Porque es un golpe de Estado y ahí no hay nada que discutir, sí. A veces Sardá se pone a discutir que no y entonces acaba el pobre Sardá que no es un golpe de Estado y el otro que sí. Es decir, hay trucos y cuando el tertuliano experimentado sabe que no domina ese tema, pues se va a la macro. Claro, eso tiene peligro que luego... Y se acaba en el espectáculo. ¿Qué mal ha dirigido el proceso? Cuando ha sido lo más garantista que hay, vamos, de aquí a limpio. Bueno, yo creo que en este punto podemos decir que nos ha quedado una tertulia bastante bonita, ¿eh? De cine. Y
a no ser de que haya más cuestiones, como por cumplir el horario, Ricardo, y porque aquí Íñigo tiene que irse prácticamente y yo a dormir. No, a dormir. Tú ya te has levantado, ¿no? Yo ya O me he sea, levantado, te sí. vas a las 6. Sí, ya estoy. Yo he cumplido ya. Yo me Sí, levanto sí. a las 3. Qué fuerte. Yo ahora me incorporo a la vida. Así A la vida que ocurre aquí fuera. Pues muchas gracias. Gracias a, Gracias. gracias a todos. Gracias. Y porque son las 20:00. No, lo has clavado, ¿eh, moderadora? Se nota que tienes práctica en los tertulios. Bueno.